Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, súper viernes, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, ¿cómo te va Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va Fabio Martín? Buen día. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Por dónde empezar, verdad? De esos programas que cuesta, ¿por dónde empezar, verdad? Qué grande es el Olimpia, ¿eh? Qué grande es el Olimpia porque eliminó... uno pasada las horas va dimensionando y va entendiendo y va haciendo números y haciendo comparaciones. Flamengo, un equipo de más de 40 millones de hinchas, un presupuesto multimillonario, vigente campeón de la Copa Vos sabés que leía, Bruno, que la Libertadores. Junta Directiva de un archivo, ¿verdad? Aprobaba para este año 192 millones de dólares de presupuesto. Y el plantel está evaluado en 166 millones bueno, de dólares y Olimpia no puede contratar porque debe un dinero importante. Sí. O sea, hasta en ese tema económico institucional había una gran diferencia. O hay una gran diferencia Sí, que existe sí. todavía. Y sobre todo el objetivo que tenía Flamengo, porque le preguntaban a Marcos Braz, el vicepresidente, antes del partido. Ayer le preguntaban si había prioridades para el Flamengo, porque contra Cuyabá puso un equipo suplente de Sampaoli y trató de negar. Pero era categórico que Flamengo apuntaba a la Copa Libertadores. Y ni aún así, teniendo todo en cuanto a descanso, jugadores que lleguen de manera top para el partido, no les alcanzó. Ni en 180 minutos de partido, porque perder 1-0 no es nada para Olimpia. el corazón superó la billetera, ¿eh? ¿Cómo? El corazón El superó la título, billetera. El corazón superó la billetera. Lo ganó solamente por corazón. No, porque Olimpia jugó muy bien. bien. Olimpia jugó muy Bien. Ariel, no venga con cosas raras. No, Te sugiero. pero yo titularía, porque... No, Ariel, no corazón solamente. No, yo no dije solamente, pero Ese fue resalto el su corazón. título. Sí, Porque Ariel- se metió, hubo fútbol, pero cómo se metió fue impresionante, una No, entrega es que total. jugó una entrega mejor total. en todos los aspectos. Sí, se jugó Y mejor. como decíamos, varios hicieron el partido perfecto, salvo Fernández y Vampeta, que después fueron sustituidos. El resto hizo un partido de 8 para arriba. Y en Flamengo el único que anduvo bien fue Bruno Enrique, porque Felipe Luis fue... Ayer preguntaba Bruno si era del Lamentable. Atlético de Madrid y este no es ni la sombra. No, David Luis, en el primer tiempo los dos ya eran muy franqueables. Gerson Arce aprendió de la ida y no le dio espacio. Arrascaeta se movió en una quintita. Everton, nada. Y después entraron los otros que se notó que, salvo el lateral, que otra vez estuvo ahí cerca del gol, Ayrton, que yo no sé, hubiera sido mucho mejor para Flamengo y peor para Olimpia si jugaba él, porque iba a obligar. Él estuvo a punto de marcar en la jugada que suscitó la polémica última en la revisión del VAR, pero en Olimpia lo de Cardoso, lo de Bruera ni hablar. Bruera hasta fue vivo para forzar un córner. Él, y encima le empuja él al defensor de Flamengo. A Wesley. Sí, a Wesley. Wesley iba cubriendo la pelota, la quiso sacar, va, le empuja y ahí viene el córner. Y dale recordar que Gaby Gol, sabiendo que la mano estaba pesada, vino y protestó como si fuera un tiro libre que no fue, por ejemplo. ¿Verdad? Porque estaba ahí al caer lo de Richard Ortiz. Hay un cabezazo de Walter González, que es el primero que demuestra el poder de Olimpia en la pelota parada, el juego aéreo. Lo de Richard, una vez más, yo decía, para la próxima mosaico ya para Richard, porque los goles decisivos que ha hecho desde que ostenta este papel en Olimpia. Y Flamengo se quedó sin reacción. Y vos veías el técnico totalmente sacado, quedó a conducir al ayudante. El preparador físico que estaba debutando fue el primer expulsado. Y Pedro picando la hinchada de Flamengo cuando salimos, 200 hinchas frente al vestuario, cantando aunque se vayan todos versión portugués, porque era Y hoy fuera, la llegada de Río también, un recibimiento... esos son los que se quedaron Sí, allá. sí. Pero los que vinieron acá bajaron lo de la barra. O sea, una noche sensacional. Y A da mí me gusto sorprendió ver cómo jugó Olimpia. las repercusiones internacionales sobre algo que para muchos, la final del Maracaná, que no va a ser de Flamengo, que ellos querían jugar su final en el Maracaná, un montón de cosas. A mí me... Y Yo es siempre más, dije que Olimpia y- en modo Copa Libertadores. Sí, yo digo- lo dijiste, yo digo- sí. No es que ahora porque ganó, o sea. Yo digo del parado, Se puede sorprender porque cualquiera, la diestra para los compañeros que
vislumbraron que iba a salir a atropellar a Flamengo y que iba a adelantar mucho más su línea, porque así fue. Y a mí me sorprendió, no pensé que iba a ser así, que iba a ser una presión tan alta, convirtiéndose en muchos pasajes del partido en un equipo corto, jugando sobre el error allí presionando. Aún recibiendo un gol Sí. en los tres, Sí, que sí, en otro sí. contexto podía ser... y a eso voy a la hinchada de Olimpia. Sí. Cuando Olimpia recibe el gol, la gente comenzó a cantar. La gente de Y Olimpia. ese es el plus que tiene Olimpia. Sí. Y- Es distinto. Claro, De porque- caerse el público, todo lo contrario, Porque contagia. si vos pones otra camiseta ahí, cualquiera que no sea Olimpia, y vas a dudar si ese equipo iba a reaccionar otra vez después de recibir un gol de vestuario. Porque eso fue lo que pasó. Sin embargo, con toda esa atmósfera que le rodeó a los jugadores de Olimpia, y aquí sinceramente podríamos haber dicho, bueno, le ganó con la mística. No, le ganó con fútbol. O sea, Olimpia no necesitó mostrar su chapa de equipo grande de América para poder ganarle, o del mundo, para ganarle a Flamengo. Le superó en 180 minutos de fútbol, más allá de que le cedió la iniciativa en el primer partido. Ayer fue superior. Y fíjate cómo vinieron los goles y las situaciones, porque el gol viene dos pelotas largas. Richard Ortiz, Sí. Cardoso, una gambeta que ya mostró que Felipe Luis iba a tener una noche desastrosa porque lo gambeteó. El centro, la atropellada de Tito Torres entre los centrales, gran cabezazo. Y después la pelota parada. Lo de Richard, lo de Bruera, había tenido más situaciones Olimpia, pero siempre por delante, ¿verdad? Flamengo, esta por ejemplo, muestra la equivocación del arquero, Mateo Cuña, que ya estaba también dentro de las generales de un equipo que se desconocía a sí mismo. Es como el boxeador favorito que está ligando, y es una parte que nos planearon dentro de lo que era esta serie contra Olimpia, porque lo de Maracaná dijimos bien Olimpia, algunos decían cómo viene perdiendo, no, bien, perdió 1-0 pero dejó una imagen de equipo sólido. Acá está la de Walter González, que es la última de Walter, que le baja a Richard Ortiz, que hizo otra vez un partido sensacional, fue hábil hasta para, Está con la la fecha. cabeza fría. Federico, Sí. están las fechas oficiales. Ya están, a ver. Están las fechas, atención. Ida, semana del 21 de agosto. Río de Janeiro, vuelta, semana del 28 de agosto, 21 y 28 de agosto en principio. Los partidos de ida y vuelta, primero en el Maracaná y después acá en el Defensores del Chaco. Ya son para Olimpia Fluminense o el tema de son las cuarto de fechas final. establecidas. Ajá. No, es la semana tentativa. Sí, porque ya están No, por esas- eso dije semana. Ida, Claro, por semana eso. del 21 de agosto, Río de Janeiro. Y la vuelta, semana del 28 de agosto. Es decir, que solamente la siguiente semana Olimpia no va a tener copa Claro, pues a mitad de semana. Y la son siguiente 4 vuelve. partidos, va a ser 21-22, 28-29. Sí. Los 4 partidos van a quedar distribuidos en esa zona. Lo de Francisco Arce también, que capítulo aparte, ¿no? Para él, para su cuerpo técnico, qué revancha, para todo realmente. Hay cada uno que tiene una vida propia. Lo de Zavala, hasta los brasileños le querían pegar a Zavala, no sé qué le habrá dicho, pero no se lo bancaron. Y vos veías jugador que llegó en silencio desde Costa Rica, siendo argentino. Lo de Richard Ortiz decía, una de las últimas jugadas, tiene la cancha para parar la pelota, hacerla rebotar en el brasileño que se vaya afuera. Ah, esa fue espectacuar. Espectacular. La lateral. Y lo Claro, de Bruera, sí. porque todos poníamos, me incluyo, su capacidad para poder adaptarse con la camiseta de Olimpia. Y más de una habrá dicho, bueno, se pagó $1 millón por el 50% nacional. Y ayer con su gol demostró que tiene Ayer- chapa y se pagó. Ayer se pagó, justificó se plenamente. justificó. ¿Por qué Sí. lo traen a este jugador y para este tipo Sí. de jugadas? Pero vos sabés que por ejemplo, tuvo un Flamengo? desborde por la derecha, La que le robó al estilo Chiquito Jiménez la otra vez. Claro. Tuvo un desborde por la derecha, tiró un centro sensacional, le robó a Felipe. La que le robó a Felipe, Ah, fue a Felipe, Felipe, por pero ese- ejemplo, esa no le pidas tanto, ¿verdad? Porque ese no, ahí él Pero muestra te digo sus que tuvo esa limitaciones. movilidad. Claro, sí. Tuvo centro, siguió la pelota, se animó a algún toque importante. O sea, Bruera entró ayer fuerte de la mente, ahí estamos viendo el gol. Ahí está Chiqui que cae con un... Cano me parece que es. Que Con se le Cano. trepa, sí. Cano el chico. Podemos ir a Impresionante el todas las festejo. repercusiones, muchachos. Por Vamos a los favor. goles, vamos al final del partido. Tenés ese material final del partido, ¿verdad, Wilson? Vamos, Olimpia, señores, hoy día de festejo de los hinchas olimpistas, así que enhorabuena, que disfruten este momento.
suspenso aquí en el estadio de Defensores del Chaco. ¡Gol! ¡El gol carajo habilitado! ¡Olimpia va! ¡Olimpia no se detiene! ¡Olimpia! ¡Qué grande que sos! El tricampeón de América, el campeón del mundo, recibió un golpe y ¡qué rápido se recupera Olimpia! ¡Sí, es el Olimpia, Mono, Copa Libertadores de América! ¡Olimpia, Tito, Dios lo hizo! ¡Olimpia! Elige creer. ¡Olimpia de mi vida! Canta Marquito que se viene Olimpia esta noche. Tiro libre de esquina. Elige creer el hincha. Elige ahora. Este es el momento para gritar, levantar el volumen de tu radio. Es un roque. ¡Ah! ¡Cabezazo! Olimpia 2, Flamengo 1. Corner para Olimpia Zavala. Vamos Olimpia para el tercero. Elige creer el hincha. Zavala listo. Ramón Martínez, Tito. Van todos. Romaña, centro. Bruguera de cabeza. Privilegiados de una noche mágica otra vez de la Libertadores y de este Olimpia gigantesco, grande como solo Olimpia lo puede ser. Totalmente. Pasó Fluminense, pasó en otro momento
a algún otro equipo, pero yo me tengo que ir hasta mayo de 2002 contra Boca. Aquel Boca de Riquelme, compañía, cuando Olimpia lo deja fuera de cuarto de final. Me parece que tiene ese ruido, esa estridencia, ese valor, esta gran victoria de Olimpia ante Flamengo. Construye esta Olimpia, así es el Olimpia, como decía el mosaico, el Olimpia de mi vida, el Olimpia garra, el Olimpia corazón, el Olimpia jerarquía. Qué grande que sos, Olimpia, tricampeón de América y campeón del mundo, el más grande de Paraguay, otra vez aquí poniendo su sello, y ante el Flamengo de Zico, ante el Flamengo que venía siendo el favorito, ultra favorito, Paraguay, el Olimpia de la roja, blanca y azul hace que el Olimpia, señores, haga ondear la bandera paraguaya en todo el mundo, y los comentaristas del mundo y de Europa y de todo nuestro continente hablen de la hazaña del Olimpia, porque esto es hazañoso, porque esto es histórico, porque esto es el Olimpia, Marquito. Querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a ver. La idea final era terminar con 3-9 arriba, con 3 atrás, con 2 wins abiertos. A eso me refería de que gracias a ellos no necesitamos hacer eso, porque ahí sí ya iba a ser un zarambío. Sí, Edgar es el que estaba parado a mi lado. Le dije yo, a Michelle no cobrar, le dije, porque ya se estaba tardando mucho, y me dicen, no va a cobrar, va a ser offside. Pero porque en línea ya había cantado que estaba muy seguro, eso ya trajeron la información los muchachos rápido. Va el primer tiempo, además de Guasú. No, elevamos un poco. Necesitábamos corregir algunas cuestiones porque quedamos un poco largos, como se dice en la jerga, cuando sacábamos largo y Arrascaeta se metía mucho, recibía, primero porque es un gran jugador y después sabe encontrar esos espacios. Nos parecía que por momentos hubo, de tanto querer hacer bien, estaba haciendo una función distinta de la que le habíamos pedido, porque imaginábamos encontrar espacios en algunos sectores donde él no estaba ocupando, y a la vez facilitándole al rival con ese movimiento de él que no era previsto, digámoslo. No estaban ellos tan superiores, y su tenencia, así como dijo Richard, por momentos no era tan punzante como en algunos momentos fue en el Maracaná. Nos agarraban un poco cuando atacando, un poco mal parados, sin ajustar las marcas, y fue eso lo que hicimos en el entretiempo. No, obviamente siempre hablamos en el vestuario antes Richard Ortiz, que teníamos que estar atentos, y justo a los 5 minutos creo que ya nos equivocamos nosotros mismos, y nada, creo que en nuestro mejor momento, como dice el profe acá, nos convirtieron, y nada, decirle a los muchachos que teníamos que pensar, teníamos casi 80 minutos todavía para revertir el resultado. Le decimos a los muchachos que teníamos que salir a buscar el partido, y bueno, salimos, y como dije, que a los 8 minutos por ahí nos convirtieron en gol, y algunos pensaban que ya se terminó, pero faltaba mucho todavía, y ahí sacamos el coraje y pudimos revertir el resultado. Se corta porque me están esperando a mí. Se jugaron la vida, el alma, el corazón. Ale Silva. Todo. Fue un partido hermoso, la verdad se jugó todo. Sí, y bueno, a partir de ahora a creer más por todo lo que viene. Sí, obvio. Esto nos motiva a seguir peleando y a seguir trabajando. Y no es fácil la
ganarle así al último campeón. No fue fácil, pero demostramos que podemos. Olimpia es grande. El hincha opina. El mar grande Paraguay. Una emoción que es imposible, solamente Olimpia es capaz de demostrar estos resultados y el público olimpista creyó siempre, nunca la abandonamos. Partido de Libertadores, Olimpia es otra cosa. Este domingo tenemos el clásico y ahí vamos a mostrarle también al Cerro. Espectacular la clasificación, no podía ser menos. Solamente Olimpia puede dar. Solo Olimpia, arriba Olimpia. Ha estado un quilombo allá, ha tenido todo un quilombo lo de Flamengo. Vamos a salir campeón, fuerte de campeón. ¿Por qué los rapaces son pichados? Aprende a perder, Flamengo. ¡Famoso campeón! ¡Aguante Olimpia! ¡Ahí tenemos gol! ¡Qué grande es Olimpia! ¡Qué grande es Olimpia! Hay que respetar la historia. Hay que entender que el fútbol también es historia. El fútbol no es así nomás. Esto es lo que tienen que entender. Señor. La grandeza de Olimpia. La grandeza del Olimpia, la estirpe del Olimpia, la camiseta del Olimpia, cómo pesa. Imagínense a estos brasileños. Ellos son campeones de la Libertadores. Hoy temblaron en el segundo tiempo, ya no podían jugar. Pudimos haber metido unos dos más. Esa es realmente. Grande es Olimpia. Creo que podemos ser el cuarto ahora. Una noche épica. Solamente Olimpia hace esto. Vinimos sin nada. Vinimos sin nada, nos llevamos todo. Olimpia es gloria, para que aprenda, Para saber, Olimpia no está bien económicamente. Hay una diferencia abismal con lo de Flamengo. Mañana es mi cumpleaños. Este es el mejor regalo que recibí hoy, carajo, vamos. ¡Qué locura que solo Olimpia puede hacer eso! ¡Para vos, Lucas! ¡Marcelino, que lo mira por... La peor policía! Viene a nuestro país, vienen a pegarnos. Y ahí están los policías inútiles, mira, ahí están toditos. Llenos de cacosuleí y los policías escondidos. Inútiles. ¡Callando boca, Olimpia! Que venga todo acelerado, Coopera, la mística coopera. Cerro atajante. Cerro, tenés duda, Cerro de mierda, tenés duda. ¡Nos vamos arriba, papá! Para vos, Cerro. Olimpia es grande, papá. 3-1. Nos vemos el domingo, nos vemos. Olimpia puso huevo, papá. Este es el Olimpia, carajo. Este es el Olimpia. Que no atajaste, Cerrito. Atajaste, que Cerrito. ¡Gloria! Puso huevo. Olimpia puso huevo. Olimpia, carajo. ¡Que existe! ¡Vamos! Este es nuestro Olimpia querido, el único grande del país. Ojalá que lleguemos en la final, porque fue muy sacrificado. Le felicito al pueblo olimpista. ¡Viva Olimpia! ¡Grande, hay uno solo! ¡Grande Olimpia, grande, gigante, carajo, dale! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos por la cuarta! ¡Esto es seguro! ¡La cuarta! Excelente Olimpia, con un equipo de a poco, demostramos la grandeza. Aguante Olimpia, carajo. Paso. ¡Aguante Olimpia, carajo! El domingo ganamos a Cerro Porteño. Solo Olimpia puede hacer estas cosas. Qué felicidad. Todos con mis hijos acá venimos a divertirnos en familia. Vamos Olimpia. Con firmeza, como manda la historia del Olimpia. Mira, yo te decía, vinimos con el peso de nuestra historia, porque si vamos a hablar de peso, de dólares, nosotros estamos mal. Debemos 72 millones de dólares que posiblemente vale el jugador menos valioso del Flamengo. Y sin embargo nosotros no podemos pagar esa deuda, ¿verdad? Así que el corazón, acá Olimpia es garra, Olimpia es corazón, Olimpia es historia, Olimpia es el fútbol paraguayo. Solo voy a decir algo, qué locura hermosa hacer el Olimpia. Somos gigantes, la camiseta, la estirpe y la mítica, carajo. Pesa a los defensores, pesa a la gente. Un 1-0, cualquier equipo iba a decir que está eliminado. Nosotros vinimos a vuelta de resultado. Vamos Olimpia, que se viene la cuarta, muchachos. Le esperamos a Fluminense, vamos Olimpia. Bueno, qué locura. Gente que, no sé, estará levantándose ahora, ¿verdad? Sí. Yo por lo que vi ayer, mucha gente de estar levantándose porque el servicio explotaba. Los bares, vos sabés que había mucha gente también que no se fue a la cancha. Luis María, familia. me un picado, tomé 18 Luis María no sé en qué planeta vive. No sé en qué planeta vive. A mí me escribió y me dijo, creo que 8 le dije, preparaba más, le dije. Y me dijo, a mí me envió una oferta por el Zorro Barril, no sé qué club. En pleno me envió el Twitter para que examine yo. ¿Cómo voy allá en la noche en pleno partido? No, cuando terminó el partido encima. Y eso que era olimpista me envía si era real esa oferta para el Zorrito Barrero. No, lo que digo es que había muchas familias que salían a las veredas, como en los viejos tiempos. Gente que no se fue a la cancha, del chico hasta el abuelo, todo con las banderas, las remeras, obviamente acompañado por lo que debe ser, ¿verdad? Tomando. Y vos sabés que bares llenos, como dice Bruno, surtidores. Vi también mucha gente que fue robada, lamentablemente asaltada. Sin championes, sin remera, con la policía ahí tratando de auxiliar, con la cara de consternación que vos solés ver, ¿verdad? De todo eso, y quedó la imagen cuando salíamos lo de
lo de Flamengo y lo de Olimpia. Por eso yo me hice acordar mucho a lo de Boca en el 2002. Este fue octavo, aquello fue cuartos, pero la magnitud, la resonancia, y en aquel momento Olimpia tenía un equipo con nombres mucho más importantes que estos, realmente. Olimpia, hago una pregunta y yo quiero que atiendan muy bien. Ariel, vos podés, podemos prescindir de la opinión de Ariel en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo eso? ¿Por qué? No, porque mínimo 2-0. Ayer dijiste, vamos a ver cómo termina la historia. No, sí, quiero sí, hacer sí, archivo, Ariel. Me alegro de haberme equivocado. Porque ahora pues yo sé perfectamente que resultado puesto, hecha la historia, disculpa, que diga me equivoqué. No vaya a ser así como acerté. Políticos que estamos podridos los políticos. Yo pues no soy hipócrita, yo digo lo que pienso. Yo pensaba en ese momento eso. Podría haber sido, yo podría haber sido políticamente correcto y decir, puede pasar cualquier cosa, puede ganar Flamengo como puede ganar Olimpia. Entonces tranquilamente yo no iba a estar sufriendo este tipo de vilipendio. Seguí siendo como sos, no hay ningún problema, que esté equivocado ya es otro tema. Pero yo lo único que te quiero decir, tire la primera piedra. Yo te dije, te avisé, cuidado, Ariel. Olimpia en Copa Libertadores tiene una jerarquía, es otra cosa, se transforma, tiene la estirpe, coopera. Entonces yo te avisé, te dije, y lo mismo perseguiste tu idea y que seguiste con la misma historia. Entonces vamos a prescindir nomás por ahora de tu opinión, porque yo le quiero preguntar. ¿Es censura o qué no es censura. Si quieres opinar, pero yo te recomendaría que no. ¿Pero por qué? ¿De qué o qué se va a tratar? Y porque eres ya piba y pan, no sé cómo te voy a decir en castellano, no la dije que había una diferencia. Cuarucaré, no sé qué decirte. Pero yo te puedo asegurar que antes del partido mucha gente da igual favorito a Flamengo. El olimpista siempre yo te puedo asegurar si te iba a apostarla. El olimpista iban a apostar por Flamengo. En lo previo. Después lo de Río sí, perfecto. Generó esperanza, papá decía, vamos a continuar. Mira, yo te voy a decir una cosa. La pregunta que voy a hacer es si Olimpia es candidato a ganar la Copa Libertadores, y vos seguro que me vas a decir que no. Entonces yo ya no quiero preguntarte a vos, porque yo quiero escuchar el análisis de los compañeros, pero yo te doy la libertad absoluta. ¿Hace cuántos años que no conocemos a Ariel? Jamás en mi vida te he llamado, y decilo por favor, en mi vida de 15 años de periodismo que llevo contigo, yo llevo más, ¿verdad? Claro. Pero, no, 20 inclusive compartimos y hemos comenzado juntos. Pero yo jamás te llamé, te dije opinar así, decir esto, jamás una pregunta. No, pero como yo reaccioné así como dijiste, te apartamos a vos. Entonces pues es tu error, Ariel, que te equivocaste con el Olimpia. Yo dije que me equivoqué, subestimaste al Olimpia. O sea, es un hecho, al Olimpia no le podés subestimar, hermano. Es un hecho objetivo, me equivoqué porque yo dije que había mínimamente una diferencia de 2 goles en lo previo al partido, en lo previo a la serie. Por supuesto, pero no me puedo yo agarrar, irme a una armería ahora, y no me puedo yo irme a una armería y pegarme un tiro porque me equivoqué, o me voy al puente de los héroes o al puente de la amistad y tirarme y me mato a la puta de fútbol, maneo. Pero bueno, pero entonces pues uno tiene que corregir o decir, bueno, ¿saben qué? Discúlpenme, yo me equivoqué con el Olimpia. Yo dije que me equivoqué, pero lógico, no hace falta. Grande, no hace falta, inclusive, grande. La evidencia es demasiado clara, ese amigo. Me equivoqué, por supuesto, si clasifican en Olimpia. Yo le di favorito a Flamengo. Me equivoqué, ya dije. Ariel, a todos los hinchas una historia tipo la de Iván Piri, tenés que creer. Exacto, expedita, hermano, decía al aire ahora en la radio. Pero es muy evidente. ¿Qué es lo que es evidente? Yo ni empecé diciendo, me equivoqué. Arrogante, no puedo pedir perdón. No puedo contradecir lo evidente, lo obvio, un hecho objetivo, un hecho que se consumó. Entonces me equivoqué. Pero eso es un hecho. Sí. Acá la cuestión es que vos no estás pidiendo disculpas porque vos le criminalizar mi opinión, Bruno. No vaya a criminalizar mi opinión o partido, hermano. Ahí me equivoqué. Como muchas veces acerté. Y me equivoqué ahora. Dice que sos arrogante, como muchas veces. Claro, pero si yo acierto, vos no haces un espacio grande para destacar, ¿verdad? Ahora cuando la pidió de repente, se alarga. Esto puede pifiar muy grande, hermano. Esto pues cuando vos ya estás... es la gran piri, papá. Vos te estás clasificando y hacer una macanada así. No. Vos dijiste mínimo 2 en el partido de ida. Dije ayer esa diferencia. No vamos a ver el final como diciendo, vamos a esperar la película. Ayer vos estabas esperando una victoria de Flamengo. Vecino, porque tus palabras. ¿Querés que te ponga la grabación? No hace falta. Vamos a esperar el final. Yo lo único que quería aclarar a vos. Pero la pucha, vos me estabas atropellando en el día de ayer. Lo único que te digo es que yo no le deseo el mal a nadie, ni la grandeza de los ni la desgracia a nadie.
Pero de gracia de qué, pero, Pico. no, y deportiva, porque vos más o menos lo que decís que yo estaba, no sé, quería sacarme porque vos a ibas qué a sacar santo pecho. yo, Hoy iba a decir, bueno, yo a le qué santo dije, tengo fe, creo, o para decirme que yo me voy a rezar, no sé, a qué santo para que Olimpia pierda. Eso insinuaste ayer. Yo no le deseo el mal a nadie. Y está muy bien, me alegro que Olimpia haya ganado. Excelente, el fútbol paraguayo por fin dio un golpe fuerte después de muchísimo tiempo. No es por fin. Olimpia en cada década llega a una final. No es por fin con Olimpia. Vos te estás equivocando, hermano querido. Pero Olimpia ayer se convirtió en uno de los equipos en eliminar a un vigente campeón en el 79, en el 79 Boca, en el 90. Pero yo digo así a nivel global de fútbol paraguayo, ni la selección, ni la selección. ¿Qué? Atlético Nacional en el 90. Atlético en el 90, Atlético Nacional de Medellín. Sí, pero me dio más un éxito, un éxito deportivo, pasar una serie tan importante como esta, un golpe deportivo. ¿Qué te parece eso? No se está dando con Paraguay ni con los otros clubes. Esos senadores, decí nomás, me equivoqué con el Olimpia, lo lamento mucho y voy a pensar más las cosas que voy a decir para no decir boludeces. Pero ya dije que me equivoqué, listo. Ustedes no se equivocan, ¿verdad? Vos no te equivocas nunca. Claro que me equivoco a diario. Ahora no me equivoqué. Equivoca, dije, ¿verdad? Me equivoco, claro que me equivoco, pero yo trato de, cuando es Olimpia, miro de otra manera, porque Olimpia es gigante en la Copa Libertadores de América. Olimpia es otra cosa, su estirpe, su jerarquía. Y vos eso no estás calculando mira que en el último nunca. tiempo no fue así. El año pasado el equipo de Churín le eliminó y Flamengo lo hizo 8 en la edición anterior en la serie. Entonces no. Bueno, ahora vamos a entrar todo lo malo. Y ocurre que ahora estamos en cuarto de final. Pues yo parece que dije yo contra el mundo. Era, no sé, Galileo Galilei, ¿verdad? Y después todo el mundo para un lado. Pero no, era algo así en lo previo. Y te estoy citando hechos también objetivos muy cercanos a esto. Pero te repito, no tengo ningún problema en decir que me equivoqué en mi apreciación. No tengo problema en decir, o sea, ¿cómo voy a negar una cosa tan evidente? ¿Qué se dio? No. Yo creo que tus valoraciones están equivocadas. Porque cuando vos hablas del Olimpia, vos tenés que valorar de quién estás hablando o de qué institución estás hablando. Porque yo siempre te vine diciendo, creo que los compañeros también acá, no sé, te dijimos, mira que Olimpia en modo Copa Libertadores es otra cosa. Yo te pregunto una cosa, Bruno. Preguntar lo que quieras. Uno de los que siempre dice una cosa, y creo que todos acá cuando vos proponías el tema habría debate. ¿Qué decías vos con respecto al fútbol brasilero? Vos mismo decías que estábamos lejos, que ya no vamos a competir, que Flamengo tiene la billetera gorda, que Palmeiras, que traen jugadores de Europa. Vos mismo allí también reconocías que era imposible en un momento dado competir con ellos. Eso es narrar un hecho real. Sí. Que esta Copa Libertadores, lastimosamente, es una Copa Libertadores brasileña. Porque cada vez tienen más dinero, siguen debiendo y siguen inflando su presupuesto y trayendo jugadores de Europa. Y ni hablar, del penal que no le cobraron a Olimpia en el Maracaná, porque no tuvo los cojones el árbitro y menos el VAR, porque si era para Flamengo iban a hacer ecografía, no es VAR, ecografía. Iban a hacer de esa jugada, iban a revisar 15 veces, le iban a dar penal a Flamengo. Yo cuento una realidad, lo que vos no haces es valorar bien lo del Olimpia, porque vos le subestimás al Olimpia, porque pensás que Olimpia es igual a los otros clubes. Y te digo una cosa, y yo estoy seguro que hasta el hincha de Cerro, voy a tener que entrar en esto, el hincha de Libertad, el hincha luqueño, hoy le reconoce al Olimpia. Claro sí. ¿Cómo nos va a reconocer? Y bueno, y reconoce vos que te equivocaste, pedí disculpas. Pero ¿cuántas veces tengo que reconocer? Pedí una música y hacer una... ¿Cuántas? Ponés opa, ponés toda la música de Olimpia, ponés todo. Felicidades al gran pueblo franjeado, grandioso, y pedir disculpas. Enorme triunfo. Gloriosa noche, tumbaron nada más nada menos que estaba hablando que pone adjetivo campeón de América del mundo también. Bueno, metele la música, música angelical. Congratulations. Congratulations, gente de Olimpia. Extraordinario lo que hicieron ayer. Yo me equivoqué, ahora festejo con ustedes, metele, Quique. No es eso que tenés que meter, Quique. Vos tenés que meterle a él que se vaya a Cacupé caminando y que le pida disculpas a la gente del Olimpia. Ahora, pedí disculpas por favor, frente a la Virgencita. Frente a la Virgencita, pedí disculpas a Ariel. Al Olimpia lo subestimaste.
Y al Olimpia no se le puede subestimar jamás en Copa Libertadores. Yo ya digo que ni me en ningún equivoqué. torneo. Yo ya Es dije que grande me equivoqué. Olimpia será. Es no grande cometí Olimpia. ningún crimen por opinar y por decir lo que pienso así. Es que Pero ¿quién lo pico te va a último imputar? que voy a ¿Qué decir. crimen de qué? No, pues ya pico? me querés mandar acá a Cupeito caminando que para pedir disculpas. Y No, es lo no, mínimo no, no. que tenés que hacer, Ariel. Es lo mínimo. Para calmate un poco, Bruno, tranquilo. No, por favor. Tranquilo. Yo no me quiera Vamos a hacer poner... la victoria y la derrota mesurado. Tranquilo, no me nomás. quiera poner en la función de nervioso, esto es saltado. No, esa es una famosa técnica psicológica. No, vos estás equivocado. Yo estoy tranquilo, suavecito, 12-8, tranquilo. Ahora, el que tiene que pedir disculpas a la gente... Es más, voy a habilitar WhatsApp. No hay ningún a ver, problema. dame. Yo si estoy la recibiendo gente quiere palos desde aceptar, ayer. No hay ningún problema. Si la gente quiere aceptar o Yo no, lo único que disculpa. ya te Eso anticipo, yo nomás. no voy a pedir disculpas. Yo reconozco que me equivoqué, basta y sobra. Sos soberbio. No. pero Sos qué soberbio. La pucha, estoy Y diciendo sos que me equivoqué. egocéntrico. Dije que me equivoqué. Vaya, pues allá, pues, espérame. Hasta ahí. Pedí disculpas a mí a la gente de ¿Por qué Olimpia. tengo que pedir disculpas por una Porque opinión? le Si no- diste, porque le diste por muerto al Olimpia. Imagínate acá, cada vez que nos Mínimo equivocamos en una dos, opinión, y vamos vamos a a pedir ver el disculpas. final del partido de Porque acá todo- ayer dijiste. porque vos Mínimo también- dos en el partido porque de acá ayer. todos los panelistas también se suelen equivocar en la apreciación a veces, porque pasa. Ahora ya le vas a culpar a tu compañero que también Porque se si equivocan. no tenemos que pedirnos por cada opinión que nos equivocamos, pedir disculpas por cada opinión que emitimos, No, pero si por ahí no no es sale por la cada cosa. opinión, Como es por dijimos. este combo de partido donde vos le subestimaste al Olimpia. No, El yo tema no es puntual. Yo no subestimé a la pucha. No, Le no, eliminó vamos a volver a la escuela de- le te voy a eliminó poner, era favorito en los predios Flamengo por donde se lo mire. Eso le da más grandeza todavía a Olimpia después de lo que consiguió ayer, porque eliminó a un favorito que era superior en los predios, sin ningún tipo de duda. La actual campeón. Te supera tu egocentrismo. No, para nada. Y sos soberbio. Lamento mucho Pero no decirte alcanza a esto, decir con me todo equivoqué. respeto. Me equivoqué en la opinión y listo. No, en el pedí análisis y la- disculpas. ¿Por qué no pedí disculpas a la ¿Por gente qué del no pedí Olimpia, Ariel? disculpas, Bruno? Dije ya porque me equivoqué. Reconocer el error mío también es de grande. ¿Verdad? Digo buenamente, me equivoqué en la apreciación, en la opinión. No subestimé al Olimpia, pero pensé que un equipo que tiene tantas figuras... Chun Opucán, que Chun se tanta está riendo. riqueza, no hay problema. Riqueza individual, capacidad técnica, billetera tan gorda. Campeón de Podés América. poner todos los firuletes que quieras. Pensé que Mientras vos no le había la pidas diferencia disculpas, mínima de 2-0. en la Quiere serie. decir que estás Allá vi. dolido. Allá Está- avisa mío. No, Allá vi. no estás todavía digiriendo esto, hermano. Pedí nomás disculpas y ya está, y seguimos para adelante, no pasa nada, Ariel. ¿Sabes Nadie. qué? Yo me voy a retirar de la mesa. ¿Por qué? Y bueno, y no me voy a retirar porque parece que lo vamos a seguir. Entonces, para que se pueda abrir debate sobre el otro punto. que El vos otro querías punto, desarrollar. viste, parece Cámara de Diputados. El otro punto del orden del día es saber si Sí, Olimpia como- candidato o no. Y como me dijiste que Vamos yo a hacer no lo opine, siguiente. entonces yo me voy a retirar y No, me tomo un café. te prescindo si querés de la opinión, porque venís mal, venís maltrecho, venís equivocándote, venís, o sea, le puede pasar a cualquiera. Uno amanece mal, está bien, yo entiendo, nos equivocamos en la vida, pero vos ves, 2 veces te equivocaste y 2 veces subestimaste al Olimpia. No está queriendo pedir disculpas, es muy fácil, él es de caballero, de hombre, y de tener bien puestos los cojones, Claro, de decir, como también le pido disculpas al Olimpia, papá, como también es de caballero reconocer que te Olimpia, papá, por equivocaste. subestimarle al Olimpia. No, ¿cómo eso voy a decir? No. Olimpia, papá, dices, no. No, Olimpia, papá, yo te digo papá una forma coloquial. ¿Viste cómo está la defensiva? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a Edgar, vamos a tranquilizarnos. Yo estoy tranquilo, pero me extraña Pero hasta tu voz ya está medio ronca ahora. No, yo estoy bien, Bueno, tranquilo. vamos a Es Edgar. más, vine preparado para esto. Calmate, Preparado porque yo sabía perfectamente que este escenario se iba a dar. Es más, desde que terminó el partido estoy con el tema de Twitter también. Es más, no sé cómo diablos algunos consiguieron mi número y me enviaron audio agrediéndome. Así es que, sí. ¿En Así serio, es que Ariel? Sí. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a Edgar, vamos a tranquilizar, ¿verdad, Federico, Fabio, Dani? Creo que lo mejor ya es tranquilizar, que ¿verdad? se vaya Edgar con 10 menciones y vamos a preguntar, y Ariel, si yo te ruego por favor que piense, no sé si ustedes le pueden aconsejar. No, yo le pido que reflexione y que se quede en la mesa. Si hacemos como una cámara, yo te digo, señor presidente, no se puede ir de la mesa. No te puede ir de la mesa, Ariel. Quédate, tranquilo, ya pasó. Porque parece que era interminable el tema. Yo creo que es lindo Y- lindo tema lo que queda de la Copa, porque a las claras había 2 cucos, y de uno se hizo cargo Olimpia, Flamengo. El otro es Palmeiras. Que está en la otra llave. Está en otra llave. Boca en formación. Inter ganó después de no sé cuánto tiempo. Inter- Fluminense
está de capa que ya en el Brasileirao y clasificó con muchos problemas ante Argentinos Juniors. Y después tenés Bolívar, sensación, en La Paz son fuertes y de visitantes juegan bien. Y juega primero en La Paz otra vez. Claro, y tenés el que aparece ahí como la sorpresa Pereira, ¿verdad? Que está bien y que uno piensa que ya no está conforme hasta donde llegan, ¿verdad? Pero el lindo debate o linda descripción para el hincha de Olimpia, porque hay mucha gente acá. ¿Hace cuánto le conocí? Hay mucha gente acá una que recomendación sana periodística. No, que Ariel, pida Ariel, pero disculpa, Federico. ¿Qué es lo que tanto cuesta? Pero Ariel, y es un apasionado y apasionado de su opinión cuando acierta, pero hay mucha gente. Cuando acierta, dice, mira, ahora ya. No, pero cuando acierta y cuando no lo acierta, porque estamos todos supeditados a eso, ¿verdad? Cuando tenés alguna opinión... Jugada, porque eso es jugarse, ¿verdad? Sí, sí, bueno, no está jugando, perdido porque era lo más lógico. También yo creo que cambió mucho. Yo también pensaba igual antes del Maracaná. Yo creo que desde el Maracaná cambió y lo venimos diciendo todos los días. Y cuando ayer nos preguntaban, no escapábamos al tema de sumarnos a esa especie de fe, esperanza que había. Cuando Bruno nos pregunta, apenas llegamos a la cancha, ¿ustedes tienen fe? Sí. 4.800 millones de guaraníes de recaudación, $650.000 al cambio. Bien. 4.800 millones de guaraníes. Ahora va a haber una reunión tema Fluminense. No sé si mañana o el lunes que van a salir en venta la entrada, pero ahora mismo hay una reunión tema Fluminense, precios, el tema de la entrada, cómo se va a dar, pero lindo tema los 8 que quedan, porque hay 2 que no están. River, que no venía muy bien, pero era River, y Flamengo, ¿verdad? Me parece que son los 2 grandes ausentes, y Olimpia, después de dejar afuera a Flamengo, ya lo miran con otros ojos. Hace poco era el equipo de tradición, pero que estaba en un mal momento. Federico, ahora ya lo miran con otros ojos. No le decís que pida disculpas. No. Yo agarro lo que... Yo soy amigo de hace años. Pero está bien. Entonces, recomendarle a tu socio que... Entra, Edgar, por favor, ya seguimos. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena. Desde 1942, Santa Elena, recuperemos la confianza. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Bueno, ya son las 12:13 y es impresionante cómo avanza la hora. Y si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Bueno, hagamos lo siguiente. Olimpia está a 3 partidos de ser campeón de la Libertadores. A 3 fases. No, pero 3 fases, muchachos. Y sí. Vos tenés cuarto de final, 1 partido. Semifinales, 2 partidos. No, cuarto de final, 2. Semi 2. Y la final, 1 solo partido. Por eso son 5. 4 partidos para llegar a la final. Sí. Y con el 5.º partido sos campeón. Bueno, yo pregunto muy en serio. ¿Olimpia es candidato a ganar la Copa Libertadores a partir de ahora? Porque Deportivo Pereira va a jugar contra Palmeiras. ¿Cuáles son las otras llaves? Olimpia está en la llave de Bolívar, Inter de Porto Alegre. Si pasa Inter o Bolívar, el rival es Fluminense u Olimpia.
¿Estamos? Así mismo. Esa es la llave que nos interesa a nosotros. Sí. Si la otra llave, la lógica se da, es Palmeiras que le pase a Deportivo Pereira y Boca que pase... Bueno, no sé si es tan fácil lo de Boca, ¿verdad? Racing En viene Argentina jugando... ayer vi que estaban pensando diferente, sí. Por aparte Racing define en Avellaneda y se va a jugar sin público visitante. Entonces es como que daban un cierto favoritismo a Racing. Sí, porque Boca pasó raspando y Racing mostró un golpe de autoridad tremendo porque no era fácil el escenario que tenía. Sin embargo, clasificó al final con una facilidad por el Vos resultado. sos su amigo también, ¿por qué vos no le recomendás? No, pues ya dijo. Hablale Bruno. a ese amigo. Ya dijo, me equivoqué, dijo, y eso es grande. Pero no pide disculpas. No pide disculpas. Y al decir que se equivocó, y bueno. Tácitamente pasa. ya está. Viste, tácitamente dice. O sea, tenés que imaginarte que él diga, pido disculpas a la gente del Olimpia por subestimar a la gente del Olimpia. El hincha Olimpia quiere saber si es candidato o no. Vos no vas a poner los límites del programa con todo respeto. Dani, ¿vos no le querés decir nada a Ariel? No. ¿Qué mejor que empezar Por el... si el hincha de Olimpia quiere saber si es candidato? Empezar por lo que piensa Ariel, por ejemplo. Dirasores. Bueno, vamos atención. Arrancamos con Ariel si Olimpia es candidato a ganar o no la Copa Libertadores de América. 5 partidos para ser campeón y 4 para llegar a la final. ¿Estamos de Al acuerdo? Maracaná, sí, es cierto. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas con todas las formas de pago. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, camiseta 10, gracias Ramiro Aranda. Camiseta 10 para Julio Enciso. Esto ya para la Premier. Y acá estoy viendo Billy... ¿No es 11? No, por eso, escúchame. Billy Gilmore. Camiseta 11 y le dan el dorsal número 10 a Julio Enciso. Atención, tuiteo, voy a compartir ahora con los muchachos, pero camiseta 10 para Julio Enciso. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Felicidades, presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes a todo el equipo de Cardinal. Un día contento, un día muy... La noche también, ¿verdad? Una noche de fiesta y de alegría para el pueblo olimpista y para el pueblo paraguayo también. La verdad que hay mucha gente que también se puso contenta de ver un equipo paraguayo luchando, dando su alma, dando todo lo que tiene que dar para tumbar a un gigante. Presidente, ¿ha sido bueno que lo hayan subestimado al Olimpia? Y mira, mi querido Bruno, ¿qué te puedo decir? Es un tema que, ¿viste? Eso es parte de a veces parte de la estrategia, eso es, Bruno. Entonces no sé si es tan interesante hablar de eso. No, ¿sabes por qué te digo? ¿Sabes en qué sentido te digo? Perdón que te... No podemos despertar a otros. Yo creo que fue estratégico y que fue fundamental y que nos sirvió muchas cosas y todo se utiliza en el momento adecuado. Nosotros sabíamos que este era un tema muy desigual, digamos, en todo el aspecto económico, institucional. Nosotros venimos con un club que está con miles de problemas, que venimos luchando contra todo lo que sabemos. El único equipo entre los 16 que está con la situación así económica, que están impedidos de contratar a nadie, con una cantidad de lesionados, que este año fue un año de muchas pruebas, muchas cosas, pero que a pesar de todo eso, como hablamos con los jugadores previo al partido, por algo vienen las cosas difíciles. Las pruebas son para los que tienen la capacidad de sacar adelante a pesar de todo eso. Y todas esas cosas sirven mucho y motivan, Bruno. ¿Qué querés que te diga? Si son bien utilizadas. Pero presidente, eso, ¿viste que se jugaba contra un... Nosotros tuvimos en el Maracaná. Eso es una locura. Y yo ahí tuve ya un muy buen sentimiento porque yo jamás le subestimo al Olimpia. Y yo le venía diciendo a los compañeros acá, Olimpia modo Copa Libertadores puede tener los quilombos que vos te imagines, cosas, no sé, yo conozco el Olimpia hace años
desde la época de Osvaldo Domínguez. Yo tengo 45 años, pero ejerzo la profesión desde los 14 años. Entonces, yo conozco cómo funciona esto. Yo le decía a los compañeros acá, porque hay disparidad de opiniones, y le dije acá a la perrada a los muchachos, le dije, Olimpia en Copa Libertadores puede tener los problemas, se pueden soquear ahí con Cardona, entre los jugadores, puede ser que no cobren hace 18 meses, pero entrando en la Copa Libertadores, hermano, que yo, el partido de ida, cuando termina el encuentro se desploman los de Flamengo, yo dije, estos tipos no están hechos, no son fuertes mentalmente. Olimpia tiene hambre, Olimpia está con hambre, presidente, entonces no se le puede, yo creo que ahora ya no se le va a subestimar, eso ya no va a pasar, la estrategia ya tiene que ser otra. Fluminense no le va a subestimar más al Olimpia. Mira, Bruno, te repito y te digo así yo le había dicho a mis jugadores, no existe mejor manera de llegar contra Flamengo que esa. Olvídense, esta es la mejor manera de llegar. Este es el camino correcto. Esto no existe mejor, créanme. Esto es una oportunidad. Esta es una oportunidad única. Tenemos que jugar de una manera y que no nos vean venir. Que no nos vean venir, eso es determinante. Y te digo, eso que dijiste, no pagar. Mira, Bruno, eso es parte de todo un sistema de trabajo y que en el fútbol es normal. A veces la pasión lleva a hacer ciertas cosas, pero yo veía como una oportunidad también de los desencuentros, uno sale más fuerte. El fútbol es un tema muy emocional, muy emotivo, donde tiene que haber picos altos y bajos. Así funciona esto. Y hay que tener un tema motivacional llevando hasta el extremo de todo. Así funciona y así lo vimos y siempre lo manejamos de esa manera, ¿verdad? De una manera con todo el equipo, con el profe Chiqui Arce, hablamos, definimos, vos encargaste esto, yo me encargo esto, trabajando de una manera muy coordinada con los jugadores también, creando un grupo, un equipo que cree en algo. Mira lo que dice el eslogan. Ayer le dije a mi jugador ante el partido, ¿vieron el eslogan de la Libertadores? Cree en grande. Hay que creer, acá hay que demostrar que creyendo, que confiando, que la fe es más fuerte que todo, que si ustedes hacen esto, no importa lo grupal sobre lo individual, no importa quién es el jugador que esté enfrente, lo grupal es determinante. Nosotros tenemos que mostrar la fuerza de este grupo y que las adversidades que hemos pasado durante todo el año nos van a hacer más fuertes aún. Y tenemos un equipo muy poderoso enfrente, muy poderoso como el Flamengo. Y teníamos que sacar y demostrar todo ese carácter. Yo confío en ustedes, confío en lo que ustedes son cada uno, confío en el carácter, en el temperamento. Y mientras más nos subestimen, mejor nos viene. Entonces, Bruno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que quedan en vestuario y que quedan ahí grabadas entre nosotros, pero nosotros sabemos a lo que estamos elevando y hacia dónde hemos. Y que hemos dado un paso importante que es cierto, llegamos a cuarto, pero que los Olimpista siempre quiere más. Presidente, ¿es unido tu equipo? Presidente, ¿es unido tu plantel? ¿Está cerrado? Ellos son ¿cómo decirte? Están pensando en el mismo objetivo, o sea, hay unión, no hay ninguna separación, ninguna grieta de nada, o sea, hay una sociedad irrompible ahí en el plantel. Mirá, Bruno, lo que te puedo decir es que hay una energía empujando todo junto, que lo único que ponemos cuando ponemos el escudo de Olimpia por delante de todo el resto de historia. Cuando salimos a la cancha con eso es algo muy poderoso y eso es lo que más cuidamos, mantener un grupo humano, mantener un grupo que trabaja y que como humanos que somos, como cualquier, sobre todo tratar de crear como un ámbito grupal y de familia, donde nos tenemos un gran respeto, que tenemos diferencias, como tiene que haber diferencias en una familia, en todo, pero que las diferencias se las tiene que gestionar, se las tienen que trabajar, que hay que hablar, que hay que comunicarse, decirnos las cosas siempre con mucho respeto y siempre tratando de construir todas las partes. Y que de las crisis salen más fortalecidas las personas y los grupos. Así funciona esto. Yo creo que hay un gran esfuerzo de todos estos jugadores, la verdad. Y también quiero decir algo, si me permitís, Bruno. ¿Cómo no? Estoy tan contento con el apoyo de nuestra hinchada, tan contento, tan feliz.
Decíamos con Chiqui, nosotros ya somos un grupo unido, jugadores, cuerpo técnico, presidente, directiva. El día que también nuestra hinchada con nosotros a cuarta pata, vamos a tener mucho más fuerza, porque cuando hay una masa de gente confiando, empujando, la fuerza es mayor. Y ayer se dio, fíjate, y eso es lo que te quería decir. Veníamos a perder 1-0, al minuto, no sé, 7 creo que nos meten el primer gol ellos. Y el olimpista ahí empezó a hinchar más, a alentarle, vamos arriba, empujaba, estando 2-0 abajo con el score sumado. Con eso veníamos rumando y la empujaba y creía y cree, y eso no tiene precio, Bruno, la verdad. Ese olimpista que va y que se sacrifica y que paga su cuota y paga la entrada y llena los estadios. Ese estadio explotó. Yo no me acuerdo, hace años no veo un estadio así. Y nosotros hacemos nuestra parte, hacemos los mosaicos, hacemos un poco los fuegos artificiales. Bueno, hay otra parte que ya se puso de más, pero bueno, es parte de esto también. Ayer fue una fiesta del pueblo olimpista. Ese estadio rugía, ¿no? Es que era una cosa impresionante. Entonces eso sienten los jugadores. Esto no es quizá para que sienta el equipo contrario, porque a lo mejor otra gente está acostumbrada, pero para nuestros jugadores tiene un valor extraordinario, donde a pesar de que no te salen las cosas, siguen empujando, siguen alentando, no tiene precio eso. ¿Qué querés que te diga, Bruno? Es una fuerza, es una masa muy difícil de explicar, por eso vuelvo a lo que dijiste. Cuando el Olimpia entra en Copa, es una cosa impresionante. Y te digo, la otra vez miré en un tema, dice, ¿qué significa Olimpia? Y entra en Google y mira lo que te digo. Olimpia significa celestial, deriva de su palabra lam, que se traduce como brillar. Olimpia es aquel que brilla. Eso es el Olimpia. Entonces, ese Olimpia y tenemos que ser siempre un faro que ilumina, que va adelante, que va guiando y que va empujando. A todo un pueblo olimpista y también ¿por qué no? Al fútbol paraguayo, ¿verdad? ¿Por qué no? Le dije a mis jugadores, ustedes son los que lo van a representar. ¿Quién es el único equipo que continúa luchando internacionalmente? Ustedes, a pesar de todo lo que nos criticaban, a pesar de todo lo que nos dicen, no importa, más fuertes que nunca. Este es el momento de mostrar. Bueno, y gracias a Dios salió un partido bien, pero nos espera un desafío tremendo, ¿verdad? La verdad que no ganamos nada todavía. Hemos dado un paso importante, pero no hemos ganado nada. Ahora tenemos que ir a cuarto contra un tremendo rival que, como bien decís, ya va a estar muy atento al Olimpia. Ayer enviamos un mensaje al mundo, no solamente a Sudamérica. Presidente, Gabriel Barbosa, futbolista de Flamengo, declaró lo siguiente y te lo leo textualmente. Fue un robo muy grande. El árbitro revirtió faltas, expulsó a nuestro DT. La Conmebol está acá al lado. Pasan muchas cosas. Uno habla ahora y parece que está llorando, pero pasan muchas cosas en la Libertadores. ¿Qué le contesta, presidente? ¿Por qué no ve la semana pasada qué pasó con el penal? ¿Qué pasó? Por favor, yo no quiero entrar con Gabigol, que diga lo que quiera. Nosotros hemos luchado, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya fue un partido. Y ustedes mismos que son periodistas saben bien técnicamente qué es lo que ocurrió. No quiero entrar que diga un jugador, es un gran jugador, pero se encontró con un Olimpia que quizás ellos no esperaban. Como le dije a mis jugadores, créanme, esta es la mejor manera de encontrar contra el Flamengo, no existe otra. Que ellos entren relajados, que crean que se van a encontrar con ese Olimpia. A lo mejor pidieron la copia de los últimos 3 partidos. El juego, el fútbol es una guerra. En la guerra sirve la estrategia. Y una de las mejores cosas en la estrategia es la sorpresa. Presidente, ¿cómo se está organizando porque acá ya recibimos la información oficial, pero hablan de semana del 23 de agosto, partido de ida en Río de Janeiro, y semana de revancha 28 de agosto. ¿Vos manejás algo, por favor?
No estoy todavía en ese detalle, no, pero bueno, esas son las fechas previstas. Ahora, mi gente, yo le pedí, hay un equipo mío que está trabajando en toda la parte de confirmar la fecha, de saber el tema del charter, de tratar de irnos al mismo hotel, le dije quiero irme al mismo hotel y todo eso, ¿verdad? Hay un equipo mío que está detrás de los temas operativos. Como ayer estuvimos hablando a la noche, ya le dije quiero mismo hotel, quiero esto. Pero ya hay un equipo que está trabajando en eso. Presidente, ¿podemos hacer un ping-pong? Los ping-pongs son peligrosos, Bruno. No, tranquilo, no, presidente, no vayan a estar la defensiva con nosotros. No, si es sano periodismo que hacemos, somos preguntones nomás, pero ¿qué vamos a hacer? Me gusta, yo soy pimponero, me gusta, cuando quedamos con a ping-pong en serio. ¿En serio? Bueno. ¿Y con el padre cómo andas? Peligroso, también podemos jugar cuando quiera. Juan Espínola. Peligroso. Mamá quería, qué arquero. Ayer demostró todo que por algo confiamos en él, por algo lo trajimos, que fue una acertada tremenda. Alejandro Silva. Qué jugador, qué diferencia, qué jugador que tiene una calidad y tiene un toque, una genialidad única. Y como siempre le digo a Chiqui, él es uno de los diferentes que tenemos. ¿Te puedo hacer un paréntesis acá? ¿Es bola o es cierto, y perdóname la palabra cuando digo bola, es expresión de la calle, que es conflictivo, que es sindicalista, o se dice por decir nomás esto? Mira, Ale es una persona con una personalidad espectacular, una persona que siempre está, hace años que está en el Olimpia, que ya ha pasado por 1000 batallas en el Olimpia, 1000 batallas, que ha sufrido muchas cosas, porque el club un Olimpia que como sabes, un Olimpia que está con problemas, que siempre está, y él está luchando también por lo suyo, siempre lucha por él, por el grupo, y es así, es normal, y dentro de un grupo vos tenés gente con miles de caracteres, él es una persona que siempre estamos en comunicación, y uno de los líderes, uno de los que tiene la capacidad técnica diferente, uno de los líderes del grupo. Johan Romaña. Qué corazón, Dios mío, mira que no tuvo todo el tiempo de aclimatarse ni los minutos necesarios, qué jugador, qué acertada, qué gran jugador, que donde le pones rinde, le pones lateral rinde, le pones en el medio rinde, una acertada tremenda. Mateo Gamarra. Qué nivel, qué jugador que tiene una capacidad. Este señor es un lujo, y como central, un lujo que sigamos teniendo un jugador como nuestro querido Mateo. ¿Él es el jugador mejor vendible en estos momentos en Olimpia? Yo no pienso en vendibles, pero es un gran jugador. A mí yo no pienso en quién es vendible y quién no. Facundo Zavala. Tremendo. Facu Zavala, otro, qué gran acertada en traerla a nuestro Facu Zavala, qué jugador. ¿Quién te recomendó traerlo? Y fue una acertada del profesor Carlos Aitor. Fernando Cardoso. Qué jerarquía, qué calidad que tiene, qué entrega. Ayer hizo el freno y le mete un pase de centro para el primer gol de Tito de zurda. Qué jugador, tiene un futuro, es una realidad tremenda y un futuro extraordinario. Puede jugar acá en cualquier lugar del mundo. Marcos Gómez. No pasa ni el aire donde él está. Y no solamente tiene la fuerza de marcar fuerte, sino que también sale jugando. Es una realidad el fútbol paraguayo, un lujo para el fútbol paraguayo. Un jugador extraordinario, debería estar jugando como mínimo la selección. Richard, tiene que ser, debería de ser por lo menos visto en la selección. ¿Qué te parece con esa fuerza, con esa categoría? Por la juventud que tiene también, ¿verdad? Con la juventud. Hoy el fútbol necesitas dinámica, Bruno. Necesitas dinámica. Tenga que hacer una combinación para mí, equilibrio entre experiencia y juventud. Si no, esa dinámica le cansa a los equipos grandes. El Capi, Richard Ortiz. ¿Qué te puedo decir?
un crack, un jugador, un corazón tremendo, otro de los líderes importantísimos que tenemos en este gran grupo humano, una persona, un corazón de nunca entregarse, se tiene una fe y hace cosas increíbles. Tito Torres. Qué persona que tiene una personalidad diferente, no se achica nunca, le pone de lateral, le pone en el medio, le hace jugar contra los rivales más grandes, se impone, siempre luchando, dando todo, siempre buscando el gol, le pone de lateral y hace lo que hace, le pone en el medio como volante y hace un traspasillo tremendo, no se entrega nunca, un corazón, una personalidad, un jugador extraordinario. Hugo Fernández. La verdad que tiene una técnica increíble, ayer hizo un esfuerzo, marcaba, cada vez está creciendo más, busca los goles, tiene una técnica extraordinaria, la verdad que tiene una técnica poca veces vista, busca, tiene profundidad, busca el gol en forma permanente, hace unos pases increíbles, un gran jugador. Walter González. Mira que lo putearon después del partido de día por el gol que falló, y antes del partido en la configuración, cuando se escuchó lo de Walter González, algunos puteaban. Algunos puteaban, nosotros estamos muy convencidos que era la persona que tiene que entrar, desgastar, no desgastó a la Viluete, lo volvió loco, le terminó cansando, lo que jugó, buscó la pared, lo que se sacrificó, la verdad que fue una gran cosa que haya venido otra vez con nosotros, y que esté acá colaborando, poniendo su granito de arena en un club que nos puede contratar como nuestro, y tenerla él luchando, peleando, dando su alma en cada pelota. Eso, le felicité al terminar el vestuario, le dije, papá, lo que luchaste, qué corazón, qué corazón. Bruera. Facu, Facu, tantas veces criticado, que le dije, qué acertada. Y como siempre hay, en el fútbol pues siempre hay divisiones. Uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo decía, está convencido, Facu nos va a dar los goles más importantes de todo. Facu es un jugador extraordinario, tiene un corazón, tiene un entrenamiento, él termina y se queda entrenando, es un profesional de altísimo nivel. Y le dije antes del partido, vas a entrar y vas a meter un gol, tranquilo, cuando entre vas a meter el gol. ¿Qué te puedo decir? Un goleador nato. Presidente, ¿van a comprar el pase de Facundo Zavala? Estamos en eso. Claro que queremos. ¿Quieren comprar? Por supuesto. ¿Ya están negociando? Ya tenemos firmado en el contrato, dice que depende de nosotros. ¿No? Ah. ¿Te costó echarle a Aguirre? ¿Cómo? ¿Te costó echarle a Aguirre? Y mira, ningún cambio en la vida, Bruno, es fácil. Siempre que vos le sacás a alguien, siempre hay toda una ilusión que en su momento tuviste y que se termina, ¿verdad? Pero cuando tu cabeza, lo mismo que dije en la conferencia de prensa, cuando tu cabeza y tu corazón te dicen ciertas cosas, y tenés que escuchar eso, y que a veces es importante tomar decisiones por más duras que sean en su momento, porque pensás y apostás a que venga algo que pueda dar un valor agregado a lo que ya teníamos hecho. Entonces no es fácil ese tipo de decisiones, Bruno, pero a veces como estamos al frente de estas instituciones tenemos que tomar, vos sabés lo que es sacar un técnico invicto, primero en la clasificación de la Libertadores. Muy pocas veces, no es fácil eso, Bruno, ¿eh? No es fácil hacer, y lo tuvimos que hacer porque creíamos que en ese momento era lo oportuno. Ayer le envié un mensaje y le agradecí a Diego, gracias, a Diego Aguirre, gracias por esto, gracias por tu apoyo, vos también sos parte de esto, Diego. Y me escribió, gracias, presidente. Esa es la forma que tenemos que actuar siempre, me parece. ¿Volvió Scavone? ¿Están bien las relaciones? ¿Volviste a hablar con él? ¿Va a colaborar con el Olimpia de nuevo? Mira, Oscar Vicente siempre es una persona muy querida por nosotros, es un gran olimpista que siempre busca lo mejor y siempre quiere ayudar a los Olimpia. Nosotros tenemos que tener siempre un Olimpia unido. Cuando la familia olimpista está unida, somos más fuertes que nunca.
todos tenemos que estar unidos. Mi función es unir a la gente que quiere venir a ayudar, a colaborar, a hacer lo que pueda hacer. Yo siempre voy a buscar eso, siempre. Mi función es tratar de juntar la familia y que juntos podemos entre todos. Yo, Oscar Vicente, es una persona muy querida, lo dije siempre, ¿verdad? Cada uno tiene su carácter, su temperamento, y es como parte, a veces existen, ¿cómo te diría? A veces existen contratiempos y otra vez nos volvemos. Cada uno tiene su carácter y nos volvemos a unir. Y es así, no, maestro, el fútbol es pasión. Sí funciona esto, Bruno. Pero, si le pones a los Olimpia por delante, todo ahí se olvida de todo y empujemos para nuestro Olimpia, cada día escribir algo de historia para nuestro querido Olimpia. 4.800 millones de guaraníes de recaudación, unos $650.000 al cambio rápido. La pregunta es si contra Fluminense acá, partido revancha, ¿mantendrían las entradas o habría un pequeño incremento por tratarse de cuartos de final? Me estás haciendo una muy buena pregunta, Bruno, que todavía tengo que sentarme con mi equipo directivo a analizar junto con el equipo de tesorería ese tema. No te puedo dar una respuesta, Bruno, al respecto, no quiero mentir. Pero ¿cuál es tu idea, tu análisis? Porque vos sos un crack en la cuestión económica. Y mira, Bruno, yo creo que es un difícil equilibrio porque quiero que se llene, pero también el Olimpia necesita recursos humanos. Estos son los pocos momentos de recursos económicos. Estos son los pocos momentos donde el club puede hacer frente a la cantidad de problemas que seguimos teniendo financieros y que necesitamos los recursos. Lastimosamente es una realidad nuestra. Y que el olimpista entienda y que ayude, que colabore como lo viene haciendo, como asistiendo y pagando sus cuotas sociales. Estudiaremos seriamente. Es un difícil equilibrio, Bruno, la verdad que es un difícil equilibrio, pero Olimpia necesita recursos. No te voy a mentir. Estamos en una de las pocas oportunidades donde podemos ayudarle algo al Olimpia. La verdad te pregunto. ¿Hay una posibilidad que a fin de año abran el libro de pases, levanten la sanción por unos días y puedan fichar jugadores o no? ¿O es imposible, el hincha tiene que olvidarse de esto hasta nuevo aviso? La verdad, Bruno, en este momento no está fácil, está complicado. Tenemos prioridades muy importantes que tenemos que apagar. Tenemos cosas que nos complican financieramente y que hace a la estructura operativa del club, a todo lo que es los salarios, a todo lo que son las deudas que ya tenemos en el sistema financiero y que queremos tratar de honrar de la mejor manera posible. Entonces, para lograr lo otro necesitamos algún ingreso extraordinario que hoy no contamos. Pero créeme que vamos a luchar, créeme que vamos a dar todo lo que podamos, nuestra creatividad, nuestro tiempo para buscar algunos recursos extraordinarios. Y si se da eso, Dios quiera que podamos tener la posibilidad de poder contratar. Vamos a luchar mucho para eso mismo. ¿Cuántas entradas? Ciertas negociaciones. ¿Cuántas entradas le dan al Olimpia para el clásico del domingo? Lo que me dijo mi gente y que me molestó mucho es que nos bajaron a 1.000 entradas por un tema de que supuestamente como Cerro tiene menos entrada, entonces quieren bajarnos a nosotros las entradas. Hay un reglamento solamente 1.000 tienen. Nosotros existe un reglamento, entonces a mí, la verdad, esto me enteré ahora a las 11 antes de hablar en la radio, y es un tema que no se construye así el fútbol, no es lógico. Un reglamento son para respetarlo, sino para que qué culpa nosotros tenemos del problema que tuvieron. No es lógico lo que están planteando. Pero si se van no vas a hablar con Juan José. Si se van a cambiar la regla conforme a lo que le conviene a cada uno, y no colaboran nada para el fútbol paraguayo trabajar de esa manera. Voy a tomar una decisión con mi directiva, qué es lo que vamos a hacer. Después de cortar contigo y con los equipos de radio. Presidente, te saluda Fabio. Estamos recibiendo esta información de último momento. Nos dicen, a través de nuestro compañero Wilson González, que las entradas visitantes son 1.300 y eso se aplica al partido. Cerro pidió reducir por relación al aforo, pero no va a correr esto, presidente. Mira, bueno, si es así, entonces estamos hablando, ya no tiene sentido, que si es así está muy bien, eso es lo que corresponde, más nada. Si esto es así, entonces cambiemos de tema. ¿Qué pasó con la colecta, presidente?
con la colecta, mi querido Bruno, y no sé, estamos con tantas cosas encima. Teníamos el tema de la asamblea, teníamos el tema del aniversario, teníamos el tema de la Libertadores, viajamos, no es tan fácil estructurar. Buscamos una herramienta tecnológica también que permita y que la gente del interior pueda hacer su colaboración a través de ciertas tarjetas. Estamos hablando con una empresa, si logramos eso, no podemos hacer algo mal que se lance sin una estructura lógica, sino Olimpia no puede prestarse a hacer algo y que nos salga bien. Cuando hace Olimpia tiene que ser serio, tiene que estar bien armado. Entonces yo le dije, vamos a pensar, vamos a armar, pero tiene que tener una estructura técnica, tecnológica atrás para que esto sea viable. Presidente, lo de ayer fue David y Goliat. Híjole, Bruno, ¿cómo me sacas mis palabras? ¿Cómo me sacas mis palabras, Bruno? Pero te pregunto, no. A mi jugador ¿Vos estabas pensando así? David, híjole. Esa fue la frase que le dije. ¿A los jugadores? Señores, claro. Eso hablamos ya en Río de Janeiro, esto de David contra Goliat. A David tiene que usar la inteligencia, el corazón, no, le vamos a jugar con sus mismas armas, vamos a jugarle como nosotros tenemos que hacer con nuestra fuerza. Nuestra fuerza es diferente, nosotros tenemos que usar la inteligencia, el corazón, el temperamento, muchas cosas. Hay demasiadas diferencias había en ciertas cosas económicas, en todo esto, entonces, pero eso todo fue muy útil, muy útil, David. Y le diga a mi jugador, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Esto hemos hablado mucho desde Río de Janeiro. Hay videos míos ahí, Bruno, si podés ver, lo vas a escuchar. Pasanos un poco, presidente, pasanos. Por favor. Ahí el equipo Olimpia Media creo que levantó. Ya levantó Olimpia Media. Bueno, está bien. Sampaoli, ¿qué pensás de él? No sé, la verdad que... No sé, ¿Qué es lo que pasó con él ayer? No tengo nada que decir. Habló mucho, no entiendo. La verdad que no agrega valor. No agrega valor. Es lo que digan los brasileños. No tiene ningún sentido ahora. Nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos un partido ahora, el clásico, con el domingo. Tenemos pocos días para trabajar. ¿El clásico lo querés ganar? Enfocarse. ¿Cómo? ¿El clásico lo querés ganar? ¿A muerte van a entrar? Olimpia siempre va a entrar a todo. Olimpia no, pero viste que todo. Por la Copa Libertadores están exaltados todos los hinchas con la Copa Libertadores, la Libertadores y no. No, acá no hay que pensar solo acá hay que trabajar. Tiene el clásico de un partido importantísimo entre nuestro tradicional rival. Tenemos que luchar con todo lo que tengamos. Hoy los jugadores creo que ayer durmieron y hoy son liberados a las 9, vuelven otra vez esta noche a la concentración. El profe Chiqui tiene un gran trabajo porque nos quedan 2 días, la verdad que ojalá que se puedan recuperar nuestros jugadores después de este esfuerzo titánico. No sé si hará un mix o qué hará el técnico, pues la verdad que lo que lucharon ayer fue una cosa espectacular y ojalá que se puedan recuperar todo y que el profe tenga la sabiduría de armar el equipo más prudente y más inteligente para enfrentar a nuestro tradicional rival. Para cerrar, un equipo de mucho respeto, ¿verdad? Como siempre. Para cerrar, presidente, Derlis González realmente ¿va a estar para el partido revancha o puede estar para el partido de ida contra Fluminense? ¿Qué reporte, qué información te dieron? Mira, yo suelo hablar con Derlis, le digo, Derlis, vos no te apures, papá, le dije, no sirve que te apures, hay que hacer las cosas bien, cuando vos estés seguro y en los médicos digan que estés bien, porque a veces cuando en eso pensaste, te pone más ansioso y es peor eso. Entonces yo la verdad, ojalá y Dios quiera permita que Derlis pueda le da para ese partido o para estos partidos, y si no, bueno, seguiremos luchando. Como le digo a mis jugadores, lo grupal sobre lo individual, esa es la clave, armar un grupo que confíe, que no importa si se lastima uno, si se lastima otro, no importa, lo grupal sobre lo individual. Chiqui Arce, ¿qué palabras tenés para él? La verdad que tenemos una sintonía tremenda. Desde el primer día ya hemos creado una vinculación, una relación muy importante, intercambiando información. Él tiene su
y yo el mío, y nos complementamos muy bien y vamos creando y creemos en ese mismo modelo, creemos en un modelo donde es determinante crear un grupo humano que luche junto y que peleen junto y que empujemos y que el factor humano es determinante sin descuidar lo táctico y lo técnico. Pero que tenemos una sintonía importantísima, la verdad estoy muy contento con él. ¿Y no te incomoda que sea cerrista? De repente, yo no sé, de repente está sentado ahí, no le preguntaste nunca, Mira, profe, ¿por papá, qué vos sos cerrista? Mira, papá, nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos Bueno, de pues en lo algún que es momento no se te estar puede al cruzar por frente. la mente, presidente, que está sentado ahí, es tu técnico. Chiqui es un profesional de primerísimo nivel, para mí el mejor técnico del fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque el otro creo que es Garnero, pero no se te cruza en tu mente, yo estoy acá con él, cerrista, pero bueno, no pensás en eso, ¿no? Yo te decir lo que yo pienso. Yo creo que tenemos un gran técnico, el mejor técnico, como bien decía acá, muy paraguayo. Una persona que ya estuvo en nuestro club, que ya sintió lo que es salir campeón con el Olimpia, que le siente al Olimpia, que le quiere al Olimpia, que está feliz en el Olimpia y que sabe que esta es una institución que quiere ganar todo, y a él es un ganador que quiere ganar todo también. Entonces, para mí, ese tipo de cosas, nosotros somos un grupo empujando a un objetivo mayor, donde no solamente representamos al Olimpia, representamos muchas veces al fútbol paraguayo también. Presidente, intentaron fichar, o sea, pensaron en fichar, o pensaste vos en algún momento lo de Claudio Aquino para fin de año? No, sinceramente. No, la verdad te digo, miré por los medios lo que pasó, no, absolutamente. Ni se te cruzó por la mente Claudio Aquino. ¿Y cómo voy a pensar si tengo que de primero, yo tengo que levantar mis cosas? No. Él es un jugador que es de Cerro, no sé ni si terminó su vinculación, como está, creo que se fue a Vélez, ni pensé en eso. Terminó ya su vinculación con Cerro. 1 año y medio fichó por Vélez. Mira vos. Sí. Qué suerte por él, ¿verdad? Suerte por él que haya un fútbol competitivo como el argentino. ¿Escabones cuánto puso de premio? No sé, eso no tengo ni idea, no sé, él va a hablar directo con los jugadores seguramente, no sé, ni idea. Acá, ayer otro también dijo, yo te iba a colaborar ahí a la gente, no sé, los jugadores ellos también hablan con algunos, el Olimpito te va a ir ayuda directa a los jugadores también, eso estoy muy abierto en eso. ¿Y vos cuánto pusiste? ¿Y vos cuánto pusiste, Presi? Me pone muy feliz. ¿Qué? ¿Vos cuánto pusiste, presidente? Aparte, ¿y qué PT? Bueno, ellos saben todo lo que estamos haciendo. ¿Pero vos pusiste aparte? Porque me dijeron que al Mosaico vos colaboraste. No, ellos saben todo lo que yo hago, mi querido. Está bien. Ellos saben, no hace falta que te cuente nada. Está bien. ¿Cuál de los goles fue el que más gritaste? El que dijiste, no, acá. No me pregunte eso. Porque mira que el segundo fue sorpresivo. Esa cabeza de Richard Ortiz ahí fue una cosa. No, obvio que ahí empezamos a cambiar todo, ¿verdad? Porque hasta no meter el segundo siempre estábamos de ventaja, ahí ya era por lo menos irnos a los penales, eso fue una alegría tremenda, pero el de Tito un gol espectacular, lo de Richard y lo de Facu Gruera fue también, son tantas las emociones, es como que uno me pregunta, ¿qué hijo le querés más? ¿Y escuchaste ya los goles? Ayer escuché algunos de los goles, y me puso muy contento, escuché los tuyos, escuché los otros, un espectáculo, la verdad, una alegría única, donde decía el Olimpia, este Olimpia que representa el Olimpia, el Olimpia que hace gloria al fútbol paraguayo, la verdad, creo que voy a escuchar otra vez hoy, y mañana y pasado, hasta el domingo, y creo que el partido voy a ver 3 veces por lo menos este fin de semana. Un abrazo, presidente, felicidades. Dale, gracias, un gran abrazo, chao. Adiós. Miguel Cardona, presidente del Olimpia.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas este viernes. DJ Teo, 18 horas. Sorteo de 2.700.000 guaraníes en créditos. Cupones para el sorteo del aniversario de Candilejas el 26 de agosto. Sábado 12, Sajonia Purajey, 22 horas. Domingo 13, vemos el superclásico en el restaurante Pantalla Gigante, previa desde el mediodía. Alenta tu club con la casaca que más te guste. Sorteo al finalizar el partido de 1.000.000 de guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos, tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contáctate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solarbanco, sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos. Y con más razón este mes de agosto, porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos el seguro por un año. Mínimos requisitos, tasas desde 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Con el agosto liquida en Inverfin, podés aprovechar las ofertas en productos de audio y elegir el equipo ideal para musicalizar tus fiestas y darle ritmo a tus días. Por ejemplo, el equipo de sonido Sony cuenta con cuotas desde 129.000 guaraníes, así como escuchaste, cuotas de tan solo 129.000 guaraníes. Entérate de más información en nuestras redes sociales como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Antes que nada decirle que estoy muy orgulloso de ustedes, orgulloso de todo lo que hicieron, orgulloso de haber dado un paso importante. Pero nos falta el último gran paso, el paso donde vamos a hacer historia. Historia vamos a hacer, este grupo va a hacer historia. Les tengo que agradecer esa entrega, todo lo que hablamos, todo lo que dijimos. Ayer demostraron lo que es el Olimpia. También ayer, después de estar mirando, hablamos con el profe Chiqui en el ómnibus, los periodistas brasileros estaban diciendo al final del partido que está bien, que 1-0, y que el partido de visitante va a ser la misma coisa, que van a jugar a sí mismo por la cualidad y técnica que tienen los jugadores brasileños. Lo que ellos no entienden y no miden todavía es nuestro carácter y el corazón que tiene este equipo. No entienden. Y así fueron los pasos. Primero, nos subestimaron. Ayer, le aseguro que varios ya nos respetaron.
nos falta el último paso. Le vamos a hacer tener miedo en nuestras canchas, miedo en nuestra casa. Ese es el paso que nos falta. Así que, señores, orgulloso lo que hicimos, un paso importante, falta el último gran esfuerzo, Nosotros hicimos lo grupal sobre lo individual. Ayer demostramos todo el corazón y el carácter que tienen. Son unos capos, les quiero, vamos a seguir luchando. Gracias. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Tu página web sufre de caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien, todo bien. Bueno, quiero, si me permitís, por favor, brevemente quiero decir esto y agradecer realmente a la gente que nos acompaña. Es impresionante la audiencia que tenemos. Ayer en pleno partido, solamente en Twitter, porque después transmitimos en la aplicación de ABC Cardinal, transmitimos en TuneIn y desde Paraguay.com. Y es más, hoy el querido Obi Cáceres nos confirmaba que hubo una saturación, los hinchas que estaban saturaron anoche el streaming de la radio, y que tenemos acá, esos son números fríos y concretos. Ayer en Twitter alcanzamos casi 4.000 personas escuchando la radio. La radio B tenía 234. La radio C, 66. Nosotros llegamos a tener 3.2, 3.200 hinchas. Una locura. Realmente impresionante. A ello le agregamos lo de Ibope, que somos el programa más escuchado de los medios días y en transmisiones los fines de semana. Así que realmente muchas felicidades, muchachos, a todos ustedes, a todo el equipo del Cardinal Deportivo. Juanma, ¿por qué no vamos a fondo con Cerro? En 1.300 lugares al final con Olimpia, ¿verdad? Para Olimpia. Cerro propuso 940 entradas a la venta y 100 gentileza, y Olimpia pidió también a la APF que se respete las 1.300. APF se tenía que pedir. Lo último que conversé hace 2 minutos con una persona de Cerro Porteño fue eso, justamente, que quedaba pendiente de eso. APF tenía que dar una respuesta. Según esta fuente de Cerro, me dijo que todavía no
una confirmación, pero que Cerro se mantiene en las 940 entradas a la venta, más 100 gentilezas. Juanma, y en cuanto al equipo, lo de Cerro, con Damián Bobadilla recuperado, con Cecilio Domínguez también recuperado, Diego Gavilán prepara el equipo para el Superclásico. La duda es, ¿quién acompaña a Diego Churín en la delantera? ¿Va a pesar o van a pesar los 2 goles convertidos por Alfio el último fin de semana? ¿O va a pesar la calidad de Cecilio Domínguez en la delantera para tratar de abrir la defensa del Olimpia? Hoy Diego Gavilán probó con las 2 opciones, por momentos con Alfio Oviedo, en otros momentos con Cecilio Domínguez. A mí me dicen y me aseguran que Cecilio está en un 100% y que va a llegar al Superclásico. Después, el resto de los futbolistas es el mismo equipo que inició el partido contra Trinidense. Básicamente, Jan Fernández, Alan Benítez, Jorge Morel, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. Freddy Vera está para repetir titularidad con Damián Bobadilla y Rafael Carrascal en el doble 6, Federico El Pachi Carrizo, Diego Churín, 10 futbolistas confirmados. La duda es, ¿quién acompaña al capitán y goleador que tiene Cerro Porteño? Si lo hace Alfio Oviedo de arranque o Gavilán finalmente se juega por Cecilio Domínguez. Hoy ya entrenó Cerro Porteño a las 9 de la mañana. Mañana se presentan a partir de las 17, último entrenamiento marcado 17:30, posterior concentración y ya el domingo, el día del partido, ante Olimpia a las 16:30 en la Nueva Olla. Juanma, vos que estás en Cerro, ¿cómo cayó esto de Olimpia, que va a llegar Olimpia, de la Copa Libertadores, que Peamoa, que esto, que Olimpia? Alguien me dijo ayer, un olimpista, ¿te acordás del 2002, Olimpia campeón de la Libertadores? Lógicamente que no llega a ese nivel, ¿verdad? Pero Olimpia había salido campeón y justo tenía que jugar el Clásico 3 días después y la Copa Libertadores, que hicieron la vuelta olímpica y el público del Cerro se puso de espaldas. No digo que pase esto, pero Ariel, vos explicás mejor el fenómeno. Llega Olimpia exultante, Copa Libertadores, Cerro está uno de Libertad. Agrandado. No por eso, por ¿verdad? supuesto, No, pero bien te digo, desde te el punto de planteo vista, bien. No, lógico, todo bien. Desde el punto de vista motivacional, Olimpia está por el cielo, ningún tipo de duda. Llega desde ese lado al menos con otro tipo de fuerza. Le sumamos lo que sucedió el fin de semana, la victoria frente a Guaraní, va encontrando funcionamiento. Salvo algunos jugadores que a lo mejor no puedan estar por una sobrecarga, va a ir con el equipo copero Olimpia en la olla el domingo, porque después recién puede hacer eso de buscar el equipo alternativo antes de llegar a Fluminense. Entonces, con la presión, casi sin presión, digo yo, porque después de lo que consiguió anoche Olimpia, el que tiene la gran presión de ganar el Clásico es Cerro. Se traslada toda la presión a Cerro. Perdón, después de... No, igual estaba obligado Cerro a ganar. Por la localía, por estar a un punto de libertad, igual está obligado. Ahora lo que sí me parece que es superlativo. Sí. O sea, es superlativo que tenga que ganar Cerro el partido, porque te imaginas obligado, que sea claro, un empate no, sí le va a festejar el obligado, hincha. Sí, y la porque presión. más que nunca los puntos de la tabla no tienen nada que ver con las obligaciones o con cómo se puede tomar determinados resultados. Yo conocí mucha gente de Cerro y que es lógico porque es el folclore cargada de fútbol, que cuando Arce tomó el Olimpia le decían el tema de la cama hiperbárica. La verdad que Arce cuando quedó eliminado con Palmeiras dijo que Palmeiras no sé cuántas tiene y que Cerro no. Y le decían, me imagino a Arce diciendo ahora lo de Flamengo, cuánta cama hiperbárica tienen. Y se tomó un burla y bueno, y el propio Arce que salió mal en un momento inesperado. Va, no digo que va a salir sacando pecho, pero va después de uno de los triunfos más importantes de su carrera como entrenador. Y sumarle a todo eso también que el resultado que no sea ganar para Cerro va a desestabilizar este proyecto Gavilán, que es todavía muy incipiente, pero que de hecho ya empezó a tambalear con la Copa Paraguay, más allá que uno no vea, pero imagínate no ganarle a Olimpia el domingo en su cancha. Un empate depende de las circunstancias que sean, pero si no suma de a 3... Además, sumarle los antecedentes. Cerro leía las estadísticas desde octubre de 2021, no gana un clásico. Ni en Copa Libertadores le juntas todo, ni campeonato. Todo lo contrario.
En la olla inclusive perdió, cuando 3 perdió en los últimos tiempos, de manera corrida. Sí. El único clásico que ganó Arce fue uno de los... Con la Aquino. Que menos valor tenía, no, aquí el 4-0. Ah, sí, de fue la previa antes de al la partido olla de la Copa, sí. De la olla en Copa, último partido de fase de grupos. Olimpia defendió tan mal con, me acuerdo, era Tobías con Mateo Gamarra, ¿verdad? Un partido horrible de Gamarra que después hizo un partidazo 3 días más tarde en la cancha de Cerro. Bueno, Juanma, ¿algo más? Sí, no, quedó pendiente la respuesta. Yo creo que sí, evidentemente todo el presente y por cómo se presenta, valga la redundancia, esta situación del clásico para Cerro Porteño, sí tiende a la negatividad, y yo creo que es momento de los futbolistas, en algún momento tienen que demostrar esa rebeldía también, así como lo hizo ayer Olimpia, con el panorama parecía todo en contra. Ahora también Olimpia viene agrandado después de la clasificación contra Flamengo. Cerro viene con un técnico nuevo, algunas dudas seguramente en cuanto al rendimiento, pero es momento de demostrar. Yo creería que si soy futbolista del Cerro tomaría todo esto como motivación. Qué mayor motivación que revertir esta situación ante el clásico rival en la nueva olla, con tu gente, con un estadio que seguramente va a estar lleno de cerristas, en su mayoría al menos, porque allí van a estar los olimpistas también en Platea Petengil. Sin lugar a dudas, son los dos equipos más grandes, y lo que haga uno le afecta al otro, ya sea para bien o para mal. Decir que en Cerro no afectó la clasificación de Olimpia es tratar de tapar el sol con un ojo, pero eso particularmente, al menos, y según lo que pude hablar allí con la gente de Cerro, sirve como motivación también. Obviamente está esa situación, en Cerro no niegan que Olimpia llega bien, que jugó un gran partido ayer contra Flamengo, y vamos a ver cómo termina principalmente en el rendimiento Cerro Porteño. Y ojo, porque me acaban de decir que podría haber una sorpresa en el equipo titular, y pasa principalmente por el medio campo. Lo anunciábamos a Pachi Carrizo y a Freddy Vera como extremos, al doble 6 con Carrascal y con Damián Bobadilla. Me dijeron que por allí podría haber alguna sorpresa. Juanma, y en relación al movimiento de entrada, poco ruido, ¿no? Sí, no hay un reporte oficial realmente con relación a la venta de entradas, pero sí sabemos que los cerristas, principalmente los socios, están yendo a canjear las entradas con relación a ese partido del domingo contra Olimpia. Juanma, y volviendo al tema anterior respecto a la posibilidad de cambio, ¿es en la zona interna o por afuera en el mediocampo? Me dijeron que estemos atentos y que inclusive mañana por la tarde se podría dar una definición, podría de vuelta a Gavilán meter algún entrenamiento, pelota parada, entrenamiento táctico, pero hasta aquí me dijeron, no me quisieron dar más detalles. Evidentemente Gavilán también está jugando su partido en cuanto al planteamiento, y me dijeron que no descarte algún cambio en el medio sector. Bueno, perfecto, Juanma, gracias. Dale, Ariel, saludos. Juan Martín Figueiredo, la información de Cerro Porteño. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex, tira toda la carne en la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevar
llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de Frutica. Elegí entre nuestros extractos, purés y salsas listas hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. ¿Podemos ir al audio WhatsApp, por favor? Característico del Cardinal Deportivo. Audio WhatsApp 0972730730. A partir de este momento, mi querido Obi. Pero 3% nomás tiene batería, muchachos. ¿Quién tiene la acá? Por favor, ¿me puede ayudar, Ariel? Yo sé nomás que no te va a gustar mucho a lo mejor, pero los muchachos te van a atender hoy. Perdón, no te escucho. ¿Qué? No, tranquilo, Dios, estoy acostumbrado. Parte No, del otra show, cosa dijiste. parte del programa es. Revisión bar, atención. No hay porque la máquina estaba... Bueno, audio WhatsApp, muchachos. No sean groseros, hay criaturas escuchando. Bruno, evidentemente Ariel le comió a uno de tus chicas, será guaseñe caramba ese, será. Pero 3% más de otro. Hay que decir que no fue Ariel el único que subestimó. Y en otras radios, por ejemplo, la mayoría también opinó lo mismo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? En Barrio Obrero, pero es cierto, se abrió un zoológico de animales exóticos. Está la camaleón, un pepino de bárbaro. Bruno Matecó, gracias a Ariel Cerada. Tiene que seguir echándole de menos a Olimpia hasta la final. Hola Bruno, ¿qué tal será? ¿Cómo está mi gran amigo? Ya el chupé. No nos conocemos, pero de tanto que te escucho, parece que ya sé parte ya de mi tereré, de mi almuerzo. Falta nomás ya de mi cena y de mi señora. No, nada más. Bruno, Olimpia más que nunca ahora favorito. Porque ya todo el mundo le está mirando diferente ya al club. Le están mirando ya diferente. Flamengo vino a jugar de taco alto y así no se juega la Libertadores por más que sea el actual campeón. La billetera es bueno en la Libertadores, pero si no sabe usar no te sirve de nada. Olimpia favoritísimo. Y el clásico, qué lindo va a estar este clásico, Bruno. Saludos, muchachos. Buenas tardes, Bruno. Antes del primer partido entre Flamengo sí le comprendía ese 2-0 a Ariel. Pero ayer, después de ese 1-0 que la serie estaba abierta, todavía no terminó la película Ibetivo. Ahí sí ya merece pedir disculpas. Y bueno, tranquilo, fuerza querido Olimpia. Seguimos adelante. Presidente Caja Chica 107.1, Bruno. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Más audio WhatsApp, por favor, 0972730730.
llueven o que los mensajes. Brunito, Olimpia pegó la mesa y dice que es favorito a ganar la Libertadores. Fluminense, eterno hijo de Olimpia. Eterno hijo nuestro son los de Fluminense. Y Ariel, él no puede decirle nada. Con que sea cerrita lo ya es demasiado. Es mucho castigo ya para él. Bruno, Bruno, te voy a pedir un favor. Cuando le entrevistas a Cardona, por favor, no le preguntes más sobre cada uno de sus jugadores. ¿Será? Y no me vas a ir a los jugadores de Cardona. Tranquilo, Ariel. Yo como olimpista fanático. No hay necesidad de pedir disculpas. Eso es un juego de Bruno nomás. Te quiere mandar al frente que cuando agranda, te lloré disculpas. Que es un partido, es un pronóstico que dice y está bien. Y como te digo, yo soy olimpista, sí, pero no estoy enojado contigo porque hay cuapo y Bruno, que es lo que juega, ¿verdad? Él te quiere mandar al frente. Si vos siempre le ganás, pues en todo, ¿verdad? Y ahora vos te pides que Bruno, no te diré muy caso. Hay que tú mi enduramos a radio, un botado mía, me pobre, los enduramos a radio, y ella no lo cuapa más. Te diré muy de coger. ¿Qué bola sos, era? Vos no sos olimpista que donde bola. Me impresiona la paciencia que tiene Ariel para no darle apusar a Poma a este Bruno Pon, y la cobardía de Federico y Dani Chung. Todos pensaban que el favorito era Flamengo y ahora todos están en contra de Ariel. Váyanse todos a la historia de ayer del Olimpia. No va dedicada a ninguno de esos hinchas de clubes que nos cuentan, ni tampoco a todos esos periodistas anti-olimpistas, que son muchísimos. Esta victoria de ayer va para los verdaderos hinchas del Olimpia que confiaron desde el primer momento y que compraron sus entradas cuando muchos periodistas dijeron que no iban, que Olimpia hizo eso porque iba a traer una goleada de Brasil. Entonces, esta victoria va para los verdaderos olimpistas que confiaron siempre y que ayer llenaron el estadio y alentaron hasta con el 1-0 en contra. Lo que los otros piensen y lo que no da nada por Olimpia, que sigan sufriendo, que sigan llorando ellos, pero que disfrutemos nosotros los verdaderos hinchas. ¡Grande Olimpia, carajo! Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el año 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Acá está claro, Bruno es olimpista, Ariel es cerrista, Federico Arias guaraní y Chun es selección coreana. Así mismo está distribuido y nadie nos miente y nadie nos dice nada. Che, Bruno, la grandeza del Olimpia. Y así mismo todo el Paraguay está feliz, hasta de otros clubes también están felices por la gran hazaña paraguaya, ¿verdad? Porque Olimpia representó al Paraguay. Pero ¿por qué lo que Ariel está tan nervioso? Todo el mundo está feliz y Ariel, Julián, y pasé, y Yargel, Ariel, oye, es un debe.
Bien, Ariel Julián Mareco, te felicito. ¿Quién lo que este segundón acapenó ahora que se cree tanto que vos tenés que pedir perdón? Siempre te mantuviste en lo que pensaste y nada te hizo retroceder. No arrugabas como algunos ahí que están en la mesa, que no se animan a decir lo que de verdad hay que decir. Bruno Pon, no existís. Te puedo hacer una aclaración, amigo. Pelado ya no soy. Muchísimo cabello tengo. Pelado ya no soy. Eso nomás te quería decir. Bruno, la mesa, ¿qué tal? Antes que nada, felicitarle al Olimpia por la forma en que jugó. Porque si querés clasificar realmente en una instancia como esta, tenés que jugar de esa forma. A veces no luce el fútbol, pero la garra, la pasión se mete. A mí lo que me llamó la atención, y no sé si a usted le da, usted no se da cuenta que Flamengo nunca aceleró, inclusive perdiendo ya 2-1. Siempre jugaban a un toque y sin ganas. Solamente 2 jugadores quisieron jugar ahí. Bruno Enrique y Arrascaeta. Y el resto, muy cero sangre. Ariel, acepta nomás bien que en el 2002 hiciste un asadito y te sentaste a ver el partido de Olimpia. Este año Bruno te va a llevar, vas a ver el Maracaná mismo en vivo, vas a ver esta final. Vamos. A ver, Bruno batecó, sin fuerza Bruno, más bien con Cerrita, puto ni embarillo, todo. Buenas tardes, me llamo Bruno Pom, es amigo, se me opinión que pegaré la transmisión, no hay saco paraguayo, 500 y un poquito de kilómetros. Agendula de transmisión, pero espectacular. Se me opinión va a pegaré. Felicitaciones, felicitaciones. Mi querido Bruno, Olimpia ayer representó una alegría tremenda al fútbol paraguayo, al pueblo paraguayo, a todos, pero menos para uno, para Ariel. Lamentablemente Ariel, un antipatriota, lamentablemente apostó, y tal vez haya apostado contra Olimpia. Por eso estaba Contreras. Vamos. Voy a intentar nuevamente. Bruno, pues decirle que pidan perdón. O sea, antes que vos le digas a Ariel que pida disculpas, yo te envié el audio, que pida perdón los 3 que están ahí al lado tuyo, que pidan perdón, será. Olimpia es grande. Cierto. Hierropar es el cimiento fuerte para el nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirlos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Bueno, quiero ir a la opinión netamente. Vos tenés internacional, ¿cómo están los cuadros de Sudamericana y de Copa Libertadores? ¿Hay alguna noticia internacional? Lo de Harry Kane, el delantero del Tottenham al Bayern, es una cosa, una locura. Más de 100 millones de euros Bayern lo lleva a Harry Kane. Y estoy mirando... ¿Y lo de Caicedo? Lo de Moisés Caicedo del Brighton a Liverpool. No. Ahora se dio vuelta otra vez. Es importante hablar eso dentro del bueno, me presentar, mano, internacional. ¿Qué es lo querido? Dale.
La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Cedo que está recorriendo el mundo porque ya se confirmaba que iba a ser fichado por el Liverpool por 127 millones de euros. ¿Qué pasó? El jugador dijo no quiero jugar en Liverpool, dijo el ecuatoriano, y él tiene el deseo de jugar en el Chelsea. Hay un cambio bastante drástico en todo esto. Dice Moisés Caicedo ha dicho no. El futbolista ecuatoriano solo tiene un objetivo y es jugar en el Chelsea. Klopp había confirmado el acuerdo con su club, el Brighton, por 127 millones de euros, pero el mediocentro quiere jugar en Stamford Bridge, según Fabricio Romano. Puedo confirmar que hay acuerdo con el Brighton y los agentes por el jugador, había comentado el técnico alemán sobre el mediocentro. Hemos intentado su fichaje y el club ha hecho todo lo posible para traerlo. El acuerdo no se ha producido, pero Caicedo se habría convertido en el fichaje más caro de esta ventana de fichajes, superando a Rice y a Bellingham. Aún está a tiempo si el Chelsea ofrece las mismas condiciones. O sea, si Chelsea pone 127 millones de euros sobre la mesa, lo estaría fichando, porque el jugador decidió no ir al Liverpool, que ya lo tenía atado a través de la negociación con el Brighton. Eso sí que ser ya, pero por novena parte el ecuatoriano más caro de la historia, ¿no? Sí, claro. El jugador. ¿Cuánto es lo último? Él se había ido había leído del Independiente del Valle al Brighton. Brighton Acá con Colón. 4,5 millones de euros. Imagínate. Creo que jugó el Dani, Potencia. Como con un contragolpe, decimos, mira que me parece, pero ya de por sí 127 millones, hasta hay que ver el top 10 sudamericano, ¿verdad? De repente con los precios que se va manejando. Así mismo. Y bueno, es lo que tiene que ver entonces con esta situación que se ha planteado y lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Los emparejamientos de cuartos de final se van a jugar entre la semana. Es probable entre el miércoles 23 y jueves 24 de agosto, la fase de ida de los cuartos de final, y lo que tiene que ver con la ronda de revanchas la siguiente semana, es decir, a fines del mes de agosto, la revancha, recordando que, por supuesto, estamos hablando de los duelos que tienen que ver justamente con Fluminense Olimpia, en ese orden, porque Fluminense va a ser local en el primer partido. Bolívar Inter, en ese orden. Bolívar primero juega en La Paz ante el Inter. Estos ganadores de estos partidos juegan entre sí las semifinales. Y la otra llave es la que componen el Deportivo Pereira Palmeiras. Primer partido va a ser de local el equipo de Pereira en Colombia. Y Boca Juniors va a enfrentar a Racing en duelo de argentinos. Primero en la Bombonera. Se tiene que jugar la revancha en el Cilindro. Los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia ante Botafogo. São Paulo de Brasil ante, en este caso, Liga Estudiantes de La Plata ante Corinthians, y Fortaleza, en este caso también va a jugar lo que tiene que ver con la siguiente ronda con Bragantino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Hablamos con el presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona, destacó la unión de este plantel para poder lograr la clasificación y también le respondió a Gabigol sobre lo que había dicho el brasileño, que el partido había sido un robo. Este es el camino correcto, esta es una oportunidad única, hay una energía empujando todo junto, que es lo único que ponemos cuando ponemos el escudo de Olimpia por delante de todo el resto de historia. Estoy tan contento con el apoyo de nuestra hinchada. Ese estadio rugía, era una cosa impresionante, entonces eso sienten los jugadores, para nuestros jugadores tiene un valor extraordinario. Gabigol fue un robo muy grande. ¿Qué le contestás, presidente? ¿Por qué no ve la semana pasada qué pasó con el penal? ¿Qué pasó? Por favor, no quiero entrar que digan jugador, es un gran jugador, pero se encontró con un Olimpia que quizás ellos no esperaban. Como le dije a mis jugadores, créanme, esta es la mejor manera de encontrar contra Flamengo, no existe otra. Que ellos entren relajados, que crean que se van a encontrar con ese Olimpia. A lo mejor pidieron la copia de los últimos 3 partidos. El fútbol es una guerra, en la guerra sirve la estrategia, y una de las mejores cosas en la estrategia es la sorpresa. Bien, se refirió al tema de lo que tiene que ver con la posibilidad de levantar las sanciones en FIFA y la posibilidad de comprar el pase de Facundo Zavala. En este momento no está fácil, está complicado, tenemos prioridades muy importantes que tenemos que apagar, tenemos cosas que nos complican financieramente y que hace a la estructura operativa del club, a todo lo que es los salarios, a todo lo que son las deudas que ya tenemos en el sistema financiero y que queremos tratar de honrar de la mejor manera posible. Entonces, para lograrlo, nosotros necesitamos algún ingreso extraordinario que hoy no contamos. Presidente, ¿van a comprar el pase de Facundo Zavala? Estamos en eso. Claro que queremos. ¿Quieren comprar? Por supuesto. ¿Ya están negociando? La tenemos firmado en el contrato, dice que depende de nosotros nuevos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuía, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La Municipalidad de Asunción informa a la ciudadanía que la avenida Costanera en su intersección con la avenida Colón y Río Ipané permanecerá bloqueada en ocasión de la realización de los festejos por el aniversario de la ciudad de Asunción. Será desde hoy viernes 11 al miércoles 16 de agosto. Y tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Se fue Juan Villalba, renunció Juan Villalba, Ariel. En hechos, según el posteo en hechos, es que él lo sacó. Y según Juan Villalba, él renunció. Juan Villalba habló de renuncia indeclinable. Y aparentemente fue y el otro dijo que de la noche. En uso de sus atribuciones como intendente que lo sacó. Versiones distintas, lo cierto es que ya no está Juan Villalba, que dentro de todo no ha hecho un mal trabajo en cuanto al ordenamiento, digamos, de lo que tiene que ver con la cuestión del tránsito, pero lo único que en mi caso al menos, y creo que muchos ciudadanos le cuestionaban, era la cuestión del figuretismo, pero el trabajo, si valoramos estrictamente de su trabajo, no ha hecho mal trabajo. Muchachos, vamos estrictamente a lo futbolístico. Dani, Ariel, Federico y Fabio, ¿por qué de esta ventaja y el análisis del partido del Olimpia 3 Flamengo 1? Creo que tiene mucho que ver lo que pasó en la ida, ¿verdad? De cómo Olimpia lo pudo frenar, neutralizar a un equipo que obviamente en la previa tenía más fantasía, más peso, de equipo con jerarquía. Y al final, al tener esa mínima ventaja,
el escenario fue ideal para lo que significa Olimpia en Copa, jugando en el Defensores del Chaco, donde impone respeto y sobre todo la planificación de un técnico que fue muy inteligente a la hora de plantear el partido de vuelta, sin regalarse, sin entusiasmarse demasiado por ser un equipo demasiado protagonista. Buscó la inteligencia y a partir de ahí también méritos dentro de lo que significó el partido en los estados de ánimo, porque estamos hablando de un equipo que ya recibió un gol a los 5 minutos de partido y aún así, más el apoyo y la atmósfera que se tiene en el Defensores cuando Olimpia juega este tipo de partidos de Copa, hizo que el equipo no se amilane, que siga insistiendo con lo suyo y a partir de empatar rápidamente el partido, proyectar el juego de manera efectiva, trabajando un juego en donde al final, si uno va a sacar en lo global, en los 180 minutos del partido, Olimpia jugó mejor, desde la actitud, el carácter, la forma en que puso contra las cuerdas al rival estando 1-1 el partido, 2-1 de por medio, fue por más. Y es el gran mérito de un equipo que supo cómo jugar este partido sin miedo alguno y con una gran hinchada que apoyó en todo momento para que esto se haga realidad y sobre todo ganarle no solo a la billetera, sino que también a los rendimientos de ambos equipos. Es decir, que en lo colectivo Olimpia fue superior para la forma en que se tiene que jugar este tipo de partidos y me parece que hay sobrados méritos no solo del Chiqui Arce, sino que también de todos los jugadores para poder lograr este objetivo de clasificar a los cuartos de final. Sí, salió a atropellar realmente. A mí me sorprendió eso, repito, insisto con ese concepto. Flamengo se vio sorprendido por el rival. Olimpia asumió el rol protagónico desde un principio. Entra ya. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
del estadio, defensores del Chaco. ¡Gol! ¡El gol, carajo, habilitado! ¡Olimpia va! ¡Olimpia no se detiene! ¡Olimpia! ¡Qué grande que sos! El tricampeón de América, el campeón del mundo, recibió un golpe y ¡qué rápido se recupera Olimpia! ¡Sí, es el Olimpia, mono, Copa Libertadores de América! ¡Olimpia, Tito, Dios lo hizo! ¡Olimpia! ¡Elige creer! ¡Olimpia de mi vida! ¡Canta, Marquito, que se viene Olimpia esta noche! De noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los Flamengo no se lo esperaba. Olimpia sí, porque no decayó. Y aquí hablamos de los jugadores que en la previa decíamos están hechos para este tipo de partidos. Qué gran pelota de Richard Ortiz para Cardoso, que lo saca a pasear a Felipe Luis. Engancha hacia afuera, se mete hacia adentro. Tenía un solo compañero entre tres rivales. Tito Torres hecho para los grandes partidos, Tito Torres está hecho para estas noches, para estos compromisos, para estos rivales. Qué bien marca el pase, pide la pelota, el centro de Cardoso perfecto, entra entre Fabián y David Luis para un cabezazo sensacional que pone justicia. No merecía arrancar abajo Olimpia, era mejor que Flamengo, lo empata y queda mucho camino para andar. Daniel Junior. Lo dejaron solo a Richard, que hace el giro y mete esa gran pelota para lo que significaba la habilitación para Cardoso. Cardoso se toma su tiempo y cuando ve que no está Walter González, igual detecta que está Tito Torres, que se mete en la posición de 9. Habrá que revisar cuántos goles realizó de cabeza Tito en toda su carrera, pero este va a quedar en la memoria de todos por lo importante que fue, por lo que habíamos marcado en el comentario anterior, detener lo que podía hacer esa onda expansiva del gol de Flamengo. Lo ha logrado Olimpia, neutralizó y otra vez a pensar que está a un tanto de igualar la serie. El empate de Olimpia. A los 11 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo Apostala, ganarlo cambia todo. 355 de la Copa Libertadores, segundo que marca Iván Torres en este torneo, 14 de Olimpia, séptimo que le convierten al Flamengo. Tiro libre de esquina, elige creer el hincha, elige ahora, este es el momento para gritar, levantar el volumen de tu radio, es un roque, ¡ah! ¡Cabezazo!
es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando lo cuenta tu obra titán. Resurran a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. Daniel Junior. Los dioses del fútbol siempre le tienen reservado a un hombre que vivió tantas dificultades los goles más emblemáticos en esta recta de su carrera. El centro pasado de Zavala, lo de Flamengo habrán dicho, hay que tomar al que entró recién, que es un alto, hay que tomar al zaguero que siempre ganan las de arriba. Pero allá estaba, hasta decir segundo palo, no, estaba más cerca del punto penal, detrás de tres matungos de Flamengo. El centro que pasa, Richard que usa la cabeza en el sentido metafórico y también real para que ese balón se aleje de Cunha. Otro gol para la carrera de un titán como Richard Ortiz, para que Olimpia iguale la serie y, ¿por qué no?, buscar el gol de la clasificación. ¿Qué tendrá esa camiseta, no? ¿Qué tendrá esa camiseta que aquellos que se la ponen en estas grandes jornadas dan vuelta a todas las adversidades ante uno de los mejores equipos de América? Porque Olimpia sí lo está llenando de pavor al público de Flamengo en las tribunas, al equipo en la cancha, con ese gran capitán de los tiempos modernos. ¡Opa! Choqueado el Flamengo, Federico. Lo que decíamos, de rodilla contra las cuerdas, elija el adjetivo que quiera, con Richard Ortiz, y otro gol que en el futuro merece un mosaico para el capitán. 2-1, por ahora hay penales, pero Olimpia quiere aprovechar para dar el golpe de knockout. El segundo de Olimpia. A los 24 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo para la ganar, lo cambia todo. 359 de la Copa Libertadores, primero que marca Richard Ortiz, el 15º de Olimpia, es el octavo que le convierten al Flamengo. Corner para Olimpia, Zavala. Vamos Olimpia por el tercero. Elige creer el hincha, Zavala listo. Ramón Martínez, Tito, van todos. Romaña, centro, Bruguera de cabeza.
y que se congele todo ahora y quede para siempre esto. Qué grandeza la de Olimpia, qué grandeza la del franqueado, para dejar, como decíamos, knockout de rodillas, así el multimillonario Flamengo, el equipo de las figuras, del técnico de millones de dólares. Olimpia, de su humildad, orden, entrega, pero por sobre todas las cosas, sabiduría copera, corazón copero. No solo lo dio vuelta, sino que ahora está evitando los penales. Está terminando con el ciclo de Flamengo, que duró 4 años, con Bruera, que forzó el córner. Gran acción del argentino. El mismo córner que después cabeció con alma, vida, pero pongamos en primer lugar la camiseta, la tradición, el que se la pone y está bien futbolísticamente, está bien para las grandes noches coperas, para los grandes resultados, y este 10 de agosto Olimpia está dibujando una noche inolvidable para todos los que eligieron creer que están acá, que están en algún punto del país, en el mundo. Olimpia lo está haciendo de nuevo, Olimpia derribando a un gigante. Y para derrumbar a un gigante de América hay que ser grande, muy grande, como había parafraseado el Chiqui Arce en su primer ciclo en el franqueado. Y vaya grandeza, porque fue casi algo de profecía la protesta de Gabigol, porque entendía que el equipo estaba groggy. El que quería los penales no era Olimpia, Por eso en el gol anterior de Richard dijimos, no, Olimpia no tiene que firmar la tanda, tiene que buscar ese gol de clasificación. Y si Richard hizo un gol, Bruera levanta la mano, es mi especialidad esa, Capi. Déjame a mí otro centro desde la izquierda con la comba abierta del otro Facundo, para que el testazo de Bruera conmueva a América y baje a un campeón defensor. Otro hecho al cual Olimpia está acostumbrado, ¿no? Para que esté cerca la clasificación, y ahora a pensar lo que pueda significar la proyección de un partido fantástico. Ya estaba quedando medio lejos para la rica historia del Olimpia, aquella contra Fluminense, ¿se acuerda? Donde empezó perdiendo y anotó para la remontada. No hay gol de visitante, pero no quiere penales Olimpia, por eso ya anotó 3 y está cerca de Paraguay para el mundo. En su torneo favorito, Olimpia está noqueando nada más y nada menos que al campeón defensor. El tercero de Olimpia. A los 34 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo apuesta a ganar, lo cambia todo. Es el gol 360 de la Copa Libertadores de esta temporada, segundo que marca Facundo Bruera, 16 de Olimpia, es el 9º que le convierte en el Flamengo. El superclásico es de ABC Cardinal. Levanta volumen de tu radio, prepara tu garganta, revienta la olla. El duelo de pasiones empieza a escribir otra página de su historia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo, 16:30 horas, en la Buena Olla. Relata Bruno. Hugo Fernández finalmente de zurda. Comentan Federico Arias Y el festejo desenfrenado, mirando bien arriba. y Daniel Chu.